Listo. Bueno, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy es, en realidad, es la clase que correspondía al jueves pasado, ¿sí? Que bueno, no tenía internet. Después en la clase de texto electoral tenía, pero después se me cortó, después volvió. Bueno, fue un día medio complicado. No sé si pasó algo en particular el jueves, pero bueno. Eh, la clase del jueves correspondía a las clases 3 y 4, ¿sí? Que eran sobre clasificación de variables aleatorias y sobre esperanza, varianza, momentos de una distribución, que ya es como la previa a la práctica que sigue, pero que siguen siendo temas de la práctica cero. Así que mi idea de hoy sería cerrar esa práctica. Yo les dije que avancen con la clase 5 porque, bueno, así como íbamos a tener esta clase, no perdían tiempo. Si después nos queda tiempo y quieren hacer consultas sobre esa clase, no hay drama, pero de todas maneras, en la clase del jueves, o sea, el resto del cronograma se mantiene igual, y en la clase del jueves o sea, el miércoles tendrían que ver la clase 6, y en la clase del jueves vamos a hablar de las clases 5 y 6 que ya corresponden a la práctica uno, salvo algunas cositas que son sobre la práctica cero. Así que, para hacerlo más ordenado, empecemos con los temas que tienen que ver con la clase 3 y 4. Si después hay tiempo hacemos lo otro, si no, de todas maneras, en la clase del jueves nos ponemos con ese tema. Tengo un par de consultas pendientes que las quería aclarar. Una es una consulta que me hizo Candela, ¿sí? Sobre los ejercicios del 6 al 11, los que tienen que ver con distribuciones, que ahora podemos repasar un poquito. ¿Sí? Hacer alguno como para que quede claro. Bueno, y repasar, y en todo caso ahora les digo de dónde pueden ver el resto de los temas. Y después tengo una consulta que estaba en el campus, una consulta de Tadeo, son los borelianos, que es una palabra que inspira un poco de terror, pero no se preocupen, ¿sí? No, digo, en principio no tienen nada que preocuparse, ahora les voy a explicar un poquito más, pero no se tienen que hacer mucho drama, ¿sí? Y después, bueno, vamos con las consultas que tengan, pero como hicieron las consultas estas previas, me gustaría por ahí empezar por ahí. Antes que nada, ¿alguna duda administrativa, alguna novedad? ¿Algo que comentar? ¿Integrales hasta qué tema? ¿Y tienen que ser integrales en general en una variable? Sí, o sea, en los métodos básicos. No se van a encontrar con integrales demasiado complicadas, pero nunca va a estar de más que sepan parte, sustitución y las integrales más básicas. ¿Sí? Y si después integrales dobles. Tienen que saber, o sea, esto lo vamos a ver en la práctica 2, ¿sí? Que creo que no es la semana que viene, sino la otra, los temas, pero bueno, que tienen que ser integrales dobles, básicamente. O sea, cómo armar la región, definir si la región, bueno, es, no sé, así, cómo saber poner los límites de integración y esas cosas, y después se resuelven. No van a ser integrales difíciles las integrales dobles que hagan. Siempre lo más molesto es esto de poner los límites de integración, si primero integro en X y después en Y o al revés, esas cosas. Es eso. No es que yo lo voy a dar, o sea, sí lo voy a dar por sabido, no es que en el momento no vamos a poder resolver ese tipo de dudas. Lo que pasa es que cuanto más claro tengan eso, cuanto más fresco lo tengan, aunque les surja una duda específica, si lo tienen más o menos fresco, van a poder enfocarse en lo importante, que es los conceptos que tienen que ver con la materia. Si en ese momento se quieren poner a recordar o aprender integrales dobles, y todo el resto como que ya va a ser demasiado, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen que cualquier duda que vaya surgiendo igual la vemos. Pero básicamente eso, lo básico de integrales dobles, de cómo poner los límites de integración, si primero integro en X, después en Y o al revés, esas cosas. ¿Ok? Pueden usar lo que quieran para el concepto a Sol. Para, digamos, los cálculos que tienen que ver con distribuciones, es decir, tengo tal distribución y quiero la probabilidad de que pase tal cosa, si de que sea mayor a esto, menor a esto, igual a tanto, pueden usar la opción que quieran. Les digo las opciones las primeras que se me acuerdan. Si tienen tablas y las quieren usar y las saben usar y les resulta cómodo, usen las tablas. ¿Sí? Hoy parece una cosa medio obsoleta porque, bueno, a lo mejor hay quienes no las usaron nunca, pero si usaron las tablas y tienen las tablas y las quieren usar, las pueden usar tranquilamente si les resultan útiles. Si usan alguna aplicación en el celular, la que todo el mundo usa, la verdad les digo, nunca la bajé, pero todo el mundo la usa y le resulta cómoda, es Probability Distribution. La pueden usar también. Y si llegan a ver las clases de R, hay una clase que es específica sobre distribuciones, cálculos sobre distribuciones de variables aleatorias en R, que creo que no sé si es la clase 4 de R, creo, o una cosa por el estilo.
y la llegan a ver y les sirve usar R, también pueden usar R. ¿Sí? Pero usen lo que les resulte cómodo. Mientras estén seguras de que lo saben usar. Eso es lo importante, digamos. Y obviamente dudas que tengan sobre cómo usarlo me dicen. Entonces la tabla o algo. Media y moda, ok, sí, mediana y moda. Sí, mediana y moda, exactamente. Ahora lo vemos porque si la otra clase quedó ahí porque todavía no habíamos llegado. Perfecto, ahora lo vemos. A ver, me anoto, ¿sí? FC, función de probabilidad puntual a partir de la función de distribución. Buena pregunta también. Voy a hacer un machete. Tenemos los borelianos, me pregunto Tadeo. No sé si está Tadeo, si no igual ya la avisé para que lo vea después. Sí, está Tadeo, por ejemplo. Borelianos. Tenemos que me había preguntado. Los ejercicios del 6 al 11, que son los que tienen que ver con distribuciones. Tenemos los ejercicios del 3, 4 y 5, que son los que habíamos empezado a ver un poco, la parte de cómo calcular la mediana y la moda. Y tenemos, función de probabilidad desde función de distribución, por ahora. Pues dejo espacio por si nada tanto. Qué bueno que vengan con preguntas, me alegra mucho. Vamos con esto que es más teórico, ¿sí? Para empezar así bien arriba. Los booleanos. ¿Por qué se los menciono y por qué no se tienen que preocupar? Les empiezo por la buena noticia. No debería, porque no me van a prestar atención, pero no se tienen que preocupar porque no es algo que yo espero que sepan. ¿Sí? No es algo que les voy a evaluar, ¿sí? No es algo que yo les vaya a tomar un ejercicio sobre eso y una pregunta teórica sobre eso. ¿Sí? Sí es algo que me interesa que sepan que existe. Porque la realidad, y esto creo que lo debo mencionar en las clases teóricas, pero si no insisto ahora, la realidad es que los fundamentos teóricos, matemáticos, precisos, formales de la teoría de la probabilidad son complicados, no son fáciles. O sea, les mentiría si les dijeran, no, es una pavada. No, la verdad que no. De hecho, la teoría de la probabilidad se viene estudiando desde hace, qué sé yo, 3, 4 siglos, creo que 4, que empezaron Fermat, después Laplace, o sea, un montón de matemáticos de hace realmente bastante, que empezaron a estudiar estos temas, que tienen lugar un montón de conceptos importantes, pero sí que hoy en día hay un montón de cosas que se llaman distribución de Laplace y cosas por el estilo, pero no tenían una base formal, o sea, lo sigan obviamente asumiendo algunas cosas, ¿sí? Pero la formalización de la teoría de la probabilidad como la conocemos hoy es de principios del siglo XX, ¿sí? Básicamente a partir del trabajo de Kolmogorov y de otros. ¿Por qué es eso? Porque recién en ese momento llegó a ver las herramientas matemáticas necesarias para darle la formalidad necesaria a la teoría de la probabilidad sin que aparezcan contradicciones, ¿sí? ¿Cuáles son esos conceptos complicados? Por ejemplo, son los que tienen que ver con lo que se llama la teoría de la medida, que no es que sea una cosa imposible de entender, pero que tampoco es una cosa así trivial, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos saber nosotros? Repaso rapidito. Lo que vimos en las primeras clases es que para definir las nociones relativas a la probabilidad de una manera formal, o sea, en la teoría matemática que a partir de ahora va a ser nuestra base, y a partir de ahí estamos construyendo todo. Después uno se empieza a olvidar de un montón de cosas y ya no las usa, digamos, pero que son lo que le da la base formal a todo eso. Tenemos el concepto de espacio muestral, que lo solemos representar por omega, que no es ni más ni menos que un conjunto, ¿sí? Es un conjunto de cosas que representa cada uno de los posibles resultados de mi experimento aleatorio. Y esos resultados enumerados de una manera en la que están todas las posibilidades y cada una de ellas excluye a la otra. Es decir, no pueden ocurrir al mismo tiempo dos resultados del espacio muestral. Siempre que yo realizo el experimento aleatorio, ocurre uno en particular de los elementos de este conjunto, que normalmente lo representamos con omega. Esto es omega mayúscula, esto es omega minúscula. Omega, omega 0, omega 1, lo que quieran, ¿sí? Entonces os ocurre uno de estos y nada más que uno de estos cada vez que yo realizo el experimento aleatorio. Esto es decir, enumero todos los resultados posibles, en realidad hay que ver cuáles son los resultados posibles, porque las diferentes situaciones de la realidad que pueden ocurrir son de lo más variadas, ¿sí? Cuando yo tiro el dado, ¿cuáles son los resultados posibles? Tipo el experimento real, ¿no? Creo que tenía uno por ahí, pero no importa. Experimento real. Agarro, tiro un dado
y veo qué pasa, cuáles son los resultados posibles. Un puntito, dos puntitos, tres puntitos, así. O sea, estamos hablando de un experimento real, no de algo así abstracto, entonces uno dice, bueno, puedo ver cada una de las 6 posibles caras que tienen los puntitos, veo que estuviste leyendo el apunte, ¿sí? Ese 1, 2, 3, 4, 5, 6 que uno dice son los puntitos que tiene la cara del dado que queda para arriba cuando cae y para, ¿sí? Pero si estuvieron viendo el apunte, vieron que esa es una de las posibles maneras de ver el experimento, ¿sí? También podría tener en cuenta no solo cuál es la cara que sale, sino dónde cae el dado. ¿Sí? Yo acá tengo el escritorio, la silla, el piso, la banqueta, o sea, podría caer en cualquiera de esos lados. Y eso también es algo aleatorio. ¿Sí? Podría medir el tiempo que tarda el dado en detenerse, podría medir si, no sé, si mientras tiro el dado fue acá en la esquina, que es donde vivo y el tráfico es complicado, y un choque, no hay un choque. ¿Sí? O sea, hay un montón de aspectos de la realidad que yo podría evaluar y que yo voy a quedarme con lo que me interesa. Usualmente cuando tiro el dado lo que me interesa es que sale un puntito, dos puntitos, tres puntitos o qué. ¿Sí? Pero uno podría considerar otros posibles resultados. Se los complejizo solamente para que vean que la definición del espacio muestral es hasta cierto punto arbitraria y tiene que ver con destacar los aspectos del experimento que a mí me interesa analizar. ¿Sí? Pero una vez que yo tomé esa decisión, yo tengo un conjunto con todos los posibles resultados donde si pasa uno no pasa el otro. ¿Sí? Ese conjunto puede tener un elemento, dos, 8, un millón, infinitos o recontra infinitos porque hay diferentes niveles de infinitos. ¿Sí? No me voy a meter en eso. Si a alguien le interesa analizar o saber algo sobre esto de los diferentes tipos de infinitos, porque alguna vez lo leyó o lo que sea, está el apunte hay un apunte en el campus que es recontra optativo, tipo no tienen por qué ir a ese apunte, pero que se llama cardinalidad, ¿sí? Donde hablo sobre eso de los diferentes tipos de infinitos. Digo, por si a alguien le interesa, si no, nada, pónganse a estudiar estadística, ¿sí? Pero si a alguien le interesa saber qué es esto de que los reales son más infinitos que los naturales, por ejemplo, o que los racionales, bueno, ahí un poco cuento por qué, ¿sí? Pero entonces este conjunto puede terminar siendo, tener dos elementos, 6, un millón, o infinitos, y diferentes tipos de infinitos. ¿Ahí estamos? ¿Hasta ahí una pregunta? Ese es el primer elemento que necesito. ¿Hasta ahí hay alguna duda? El espacio muestral. No, no, todo bien. Vamos, bien. El tercer elemento que necesito, que voy a saltear uno, ¿sí? Es la probabilidad, es la función de probabilidad. Es la función que me dice la probabilidad de que pase tal cosa es tanto. Que obviamente tiene que dar un resultado entre 0 y 1, porque como tenemos la probabilidad, y tiene que respetar ciertas reglas, que son esas reglas de las que estuvimos hablando en la primera clase. ¿Sí? Si dos eventos son disjuntos, la probabilidad de que pase uno o el otro es la suma, la probabilidad de todo el espacio muestral es 1, y un montón de cuestiones más, a las que ahora vuelvo. ¿Sí? El detalle es que en general yo le voy a querer preguntar no la probabilidad de cada uno de los resultados del espacio muestral, sino que muchas veces voy a querer preguntar la probabilidad de cuestiones que no son excluyentes entre sí. Estos resultados sí son excluyentes entre sí. Es como una lista, si quieren, entre hasta ahí nomás, de cada una de las cosas que pueden pasar, pero una excluye a la otra. Y cuando yo tiro el dado, puedo querer saber cuál es la probabilidad de que salga un número par, y puedo querer saber cuál es la probabilidad de que salga un número menor o igual a 4. ¿Sí? Yo a la estatura no sé para qué uno se preguntaría esas cosas, pero bueno, seguro en algún juego de azar tendría sentido. Y ahora, que salga número par y que salga un número menor o igual a 4, ¿se excluyen uno al otro? Número par y menor o igual a 4, no, no. No, Claro, si cae el 2 o el 4, si No. caen 2 puntitos o 4 puntitos, no se excluyen. O sea que esos ya no son elementos del espacio muestral. ¿Sí? De hecho, para ir al ejemplo simple, donde el espacio muestral tiene estos elementos, ¿sí? Si pasa este o este resultado sale un número par, pero si pasa este o este resultado, sale un número menor o igual a 4. O sea que si sale alguno de estos dos, se están cumpliendo los dos al mismo tiempo. Entonces, a lo que le vamos a calcular la probabilidad no son a los resultados del espacio muestral, sino a los eventos o sucesos aleatorios. Que son esos eventos o sucesos aleatorios, son
subconjuntos del espacio muestral, ¿sí? Por ejemplo, A, si yo digo A es par, número que sale un número par, de puntitos, ¿sí? A está formado por esto y esto, ¿ok? Y si yo digo que B es que la cantidad de puntitos es menos igual a 4, B está formado por este y este. ¿Estamos de acuerdo? Y uno los excluye y tienen cosas en común, su intersección es no vacía. ¿Estamos? Entonces, esta probabilidad es algo que yo le voy a asignar no a los resultados posibles, y a los elementos del espacio muestral, sino a los eventos, es decir, a subconjuntos del espacio muestral. ¿Sí? Esos subconjuntos del espacio muestral les llamo eventos, ¿sí? Y están acá. Es decir, que ¿qué hay acá? No son, acá lo que hay son subconjuntos de esto. Por ejemplo, esta cosa es un elemento de E. Esta cosa es un elemento de E. Es decir, si yo dijera E a qué es igual, ¿sí? Tendría que poner esto, este otro, bueno, y así. Y todos los que se me ocurran, y así. ¿Ok? Y una vez que todo, o sea que acá hay subconjuntos de este conjunto. Y esa probabilidad, entonces lo que agarra es eventos, es decir, agarra estos cosos y a esos cosos les asigna un número entre 0 y 1. ¿Sí? Y no lo hace arbitrariamente, sino que lo hace siguiendo un montón de reglas que se tienen que cumplir. ¿Qué es lo que hizo Kolmogorov? Se dio cuenta que todas esas reglas que se tienen que cumplir, como que la probabilidad del complemento sea 1 menos la probabilidad del evento original, todas esas que tuvimos en la primera clase, en realidad si uno garantiza dos cosas, todas las demás se cumplen. ¿Sí? Esas dos cosas son que la probabilidad de todo el espacio muestral sea 1 y que la probabilidad de la unión disjunta sea la suma. ¿Sí? Lo llamamos axiomas de Kolmogorov. Si viene alguno con los axiomas, después lo vemos. Por esta P lo único importante es que cumple con los axiomas. Tiene que cumplir con los axiomas. Si no, esta cosa, esta función de probabilidad, no se va a comportar como lo que intuitivamente tiene que comportarse una probabilidad, ya sea que nos basemos en la noción clásica de probabilidad, en la noción frecuencista, tiene que cumplir con esas cosas, si no, no tiene sentido, no nos va a servir para modelizar lo que entendemos como probabilidad. Entonces tiene que cumplir con los axiomas sí o sí. ¿Ok? Esas tres cosas conforman lo que se llama el espacio de probabilidad, que es el objeto sobre el cual yo después construyo toda la teoría. Y que aplico en cada caso particular. En cada caso particular, este omega, esta E y esta P cambian. ¿Sí? En cada experimento, para representar a cada uno de los posibles experimentos aleatorios. Hasta ahí estamos, son un montón de cosas, pero más o menos se entiende. Sí, sí, se entiende. Sí, se entiende. La pregunta es, ¿y qué pongo acá dentro de? Bueno, la verdad es que, para que ande restringiéndome, ¿no? Uno nunca sabe qué puede llegar a necesitar. Entonces, si yo tengo que poner acá dentro de subconjuntos de omega, como este, idealmente, ¿qué subconjuntos de omega meterían acá dentro? Para no tener demasiados problemas, para no tener que preocuparse por nada. ¿Se les ocurre? ¿Hay alguno que no pondrían? Todos los posibles. Claro, todo es posible, ¿no? O sea, ¿para qué voy a andar diciendo no? Ustedes piensen que si algo no lo pongo como evento, yo no puedo preguntar cuál es la probabilidad de eso. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me voy a andar restringiendo y no preguntándome cuál es la probabilidad de algún subconjunto en particular? ¿Qué necesidad de complicarme la vida? ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es poner todos los posibles. Todos los posibles incluyen al propio omega, y este lo tengo que poner sí o sí, ¿por qué? Porque uno de los axiomas es que la probabilidad de omega es 1. Si no me puedo preguntar cuál es la probabilidad de omega, bueno, ya no puedo cumplir el primer axioma. O sea, que acá tiene que estar omega. Obviamente va a estar su complemento, que es el vacío, que va a tener probabilidad 0. Y van a estar todos, por ejemplo, va a estar el que tiene solamente al 1. Va a estar el que tiene solamente al 2, el que tiene solamente al 3. ¿Sí? Etcétera. En total, si un conjunto es finito y tiene n elementos, la cantidad de posibles subconjuntos, incluyendo el vacío de todo el conjunto, es 2 a la n. ¿Sí? O sea que en este caso, que nuestro espacio muestral tiene 6 elementos, esto va a tener 2 a la 6, es decir, 64 elementos, que son el vacío, omega, todos los que tienen un solo elemento, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, todos los que tienen 5 elementos,
todos menos el 1, todos menos el 2, todos menos el 3, etcétera. Todos los que tienen 2, bueno, eso se hace con números combinatorios, en total da 64, ¿sí? Y después, fíjense que en este caso, donde tomo todos los elementos, no hay mucho problema en decir, bueno, ojo que la probabilidad la tengo que definir de manera que cumpla con los axiomas, ¿sí? Si a mí se me ocurriera decir, bueno, a ver, fíjense que P le tiene que asignar una probabilidad a cada una de las cosas que están acá adentro, ¿sí? A cada uno de los eventos. Entonces le tiene que asignar una probabilidad, por ejemplo, a este, es decir, al que tiene solamente al 1, le tiene que asignar una probabilidad a este, le tiene que asignar una probabilidad a este, es decir, al que tiene el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, le tiene que asignar una probabilidad a este, al que tiene a este y a este. Bueno, y así con los 64 elementos que tiene este conjunto, ¿sí? Primero, ¿qué probabilidad le voy a asignar a este? Que es medio feo, pero... 1, ¿no? Si no le pongo 1 ya perdí, ya no cumplo el primer axioma de Kolmogorov y ya no va a cumplirle el rol que tiene que cumplir esa función de probabilidad. Así que este tiene que ir con 1. A esto les puedo poner probabilidad, puedo poner, o no, normalmente ¿qué pondría acá y acá? En este. ¿Uno en la sexta? Sexto. Tomás, ahora después lo charlamos, les cuento un poquito cuál es la idea, cómo se prueba. Pero en principio es una fórmula que se puede demostrar. Ahora después la charlamos. Es un tema de combinatoria. Uno normalmente podría un sexto y un sexto. ¿Sí? Acá. ¿Qué estoy asumiendo ahí? Que el lado está equilibrado. Bueno, también, sobre todo si le pongo en un sexto todos los demás. ¿Sí? Pero al principio el lado podría no estar equilibrado, estar cargado y podría dar otros valores. O sea, por ejemplo, podría poner a este 0,1 y a este 0,2 y representa un dado que no está equilibrado. O sea, eso es posible porque el espacio muestral, el conjunto de eventos y la función de probabilidad van a estar definidos de manera que representen el experimento del espero que tengo en particular, que no siempre tiene por qué ser un dado equilibrado. ¿Sí? Ahora, y acá también puedo poner el número que se me ocurra, pero hasta por ahí no más. ¿Puedo hacer esto? ¿Sí? ¿Puede estar bien si defino así? ¿No son independientes 1 y 2 y No, tendrían que sumarse Sí, no son en vez de multiplicarse? son excluyentes. ¿Sí? Excluyente, perdón. Es decir, si sale este, no sale este, y o sea, si ocurrió esto, es que cayó el puntito con el 1 para arriba. Si pasó este, cayó el puntito con el 2 para arriba. O sea que si pasó uno, no pasó el otro. Como son excluyentes, la probabilidad de... Y este de acá es la unión de estos dos, es decir, es que pase esto o esto, estoy diciendo, la probabilidad de este debería ser la probabilidad de este más la probabilidad de este. Y no lo está cumpliendo, obviamente. ¿Sí? Porque si no cumple con eso, no estoy cumpliendo el segundo axioma de Kolmogorov, y entonces esa función de probabilidad no es una función de probabilidad, no cumple lo que tiene que cumplir, no sirve. ¿Sí? O sea que en realidad tengo libertad para asignar valores hasta por ahí no más. ¿Sí? Porque si a este le puse 0,1 y a este le puse 0,2, este sí o sí tengo que poner 0,3. ¿Estamos? ¿Qué pasa con esto entonces? Bueno, la verdad es que en este caso lo veo muy simple. Yo le asigno probabilidad a este, al que tiene al 3, al que tiene al 4, al que tiene al 5, al que tiene al 6, y todas las otras salen salen como por lo que son las que tengan que ser. ¿Sí? Si yo al probabilidad de 3, el que tiene 3 puntitos, le asigno porque mi dado, porque representa la situación que tengo 0,3, bueno, vamos, eso 0,25, ¿qué le voy a asignar al conjunto que tiene al 1 y al 3? $0.45. 0,35. Sí, porque es el 1 y el 3. El 1 tiene 0,1, este tiene 0,25. Ah, perdón. Sí. Pero está claro, ¿no? O sea, 0,35. ¿Qué le voy a asignar al conjunto que tiene al 1, al 3, al 4, al 5 y al 6? Voy a empezar a usar números en cualquier momento, me estoy aburriendo de los puntitos. Tiene todo menos el 2. ¿Qué le voy a asignar? 1 menos 0,2. ¿Cómo
como esto es el complemento de este, lo voy a definir 1 menos 0,2, 0,8. ¿Se entiende? O sea, si vos arreglas y va a estar todo bien y no va a tener ningún problema. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Y va a estar todo bien, voy a poder definir el espacio de probabilidad y a partir de ahí empezar a hacer cuentas y definir cosas, etc. ¿Hasta ahí hay una duda? Esto por el ejemplo del dado, que me da un espacio, que estoy tomando un espacio muestral que es finito. ¿Sí? Si como yo considero solamente lo de mirar las caras, me queda un espacio muestral con 6 elementos, listo. Si yo tuviera infinitos elementos en omega, bueno, ahí aparece esta dificultad de que existen diferentes tipos de infinitos. ¿Sí? Para que se den una idea, simplemente les voy a decir lo básico de esos diferentes tipos de infinitos. Si a alguien les interesa entender mejor de qué trata eso, vayan al apunte ese de cardinalidad que está en el campus y leanlo cuando puedan y me consultan lo que quieran, no hay ningún drama. Pero la idea básica es, hay infinitos, ¿sí? Como los números naturales, que uno los puede poner en una lista. En una lista infinita, obviamente. Yo, obviamente nunca voy a terminar, pero si yo les quiero enumerar los números naturales, ¿cómo harían? Los naturales, en principio, empiezan en el 1. Son sin el 0. Después esto quiere decir que además incluye el 0. ¿Sí? O sea, este no tiene al 0, es decir. ¿Cómo pondrían en una lista que quede claro que van a estar todos los números naturales? No es muy complicado, es bien básica la pregunta. ¿Qué pongo primero? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depende si quiero poner 1, un 2, 3. pero básicamente pongo el 1 o el 0, no importa, 2, 3, 4, y se entiende que sumándole 1 cada vez, en la lista van a estar todos, si bien es infinita, están todos en la lista. ¿Eso les parece intuitivo? Sí, sí. Eso lo puedo hacer con los enteros también. Los enteros, recuerden, incluyen al 0, incluyen a los negativos. ¿Sí? Normalmente uno pone así. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ahora, los enteros los puedo poner en una lista infinita que empiece en alguno y siga. ¿Alguien se le ocurre cómo? Yo arrancaría por el 0. Digo, quiero arrancar y después que la lista sea infinita, ¿no? Que venga del infinito. ¿Qué harían? ¿Alguna idea? No es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿eh? Todo esto lo estudió Cantor a fines del siglo XIX y creó en base a esto la teoría de conjuntos. Quiero incluirlos todos, o sea que si yo pongo 1, 2, 3, 4, ¿quiénes me van a quedar afuera? Los negativos. O sea que ¿Con valor absoluto? ¿Con módulo? es que yo quiero que aparezca al menos 1 en la lista. ¿Con infinitos? Y pero ¿cómo para? Porque si yo lo pongo así, fíjense que no tengo por qué ordenarlos en el orden de los números naturales, en el orden de menor o igual. Lo que quiero es una lista y que aparezcan todos. ¿Se les ocurre cómo meterlos? Y pones menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3. Hago esto, los voy poniendo, claro, los que tienen el mismo valor absoluto, que tienen el mismo módulo, los pongo uno después del otro. ¿Sí? Entonces 1 menos 1 es 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3. Obviamente todos, ahora esto después lo puedo poner formalmente, pero todos se entienden como sigue esto, ¿no? Después va a decir menos 4, 4, después va a decir menos 5, 5. Si yo hago eso, van a estar todos los números enteros en esta lista infinita. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Estos conjuntos infinitos, son infinitos, pero que se pueden poner en una lista, se llaman conjuntos numerables, ¿sí? O enumerables. Los puedo, y no me puedo decir, este es uno, este es otro, y voy haciendo una lista, y si tuviera infinito tiempo, los nombro todos. Incluso el conjunto de los números racionales, que son los racionales, las fracciones, ¿sí? A dividido B, A, B, enteros, B distinto de 0. Las fracciones, 3 cuartos, 5 octavos, menos 5 octavos, ¿sí? 6 octavos, que en realidad es lo mismo que 3 cuartos, así que no es uno nuevo, ¿sí? Ya está ahí adentro. Pero todos los números que se pueden escribir así son lo que llaman números racionales. Números que no son racionales son, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, pi. Esto es fácil de probar que no se puede escribir como fracción, este es más complicado, pero créanmelo. También, y básicamente casi todos los números en realidad no son racionales. Hay un montón de números que no se pueden escribir como fracción. ¿Ok?
Esto se ve más raro, porque uno normalmente tiene una fracción, que qué sé yo, tiene 2/3 y, qué sé yo, 4/5, esto es 0,8, esto es 0,66, y en el medio siempre puedo meter otra fracción, y entre esas dos puedo meter otra. ¿Les parece que voy a poder poner todo esto en una lista, uno atrás del otro? Y que en esa lista estén todos. Todos los reales. No son todos los reales, son solo los que se pueden escribir como fracción, que no incluyen, por ejemplo, las raíces que no dan exacto, pi y un montón de números más. Pero de todas maneras, digo, yo siempre entre dos puedo meter otro. ¿Les parece que hay una manera de poner todo esto en una lista? Y es poner, empiezo por tal, después pongo tal, y que ahí adentro esté seguro que van a estar todos los números racionales. Y no. Porque siempre puedo meter otro en el medio, ¿no? Entre dos. Ujú. La realidad es que a mí tampoco me parecería, ¿sí? O sea, si a mí me preguntan eso, les digo, y la verdad me parece que no. La respuesta es que sí. ¿Es contraintuitivo? Seguro. Si a alguien le interesa saber cuál es una manera de poner a todos los números fracciones, a todas las fracciones una después de la otra, y que estén todas incluidas, en el apunte está la explicación, ¿sí? Si a alguien le interesa. Si no me lo creen, y listo, ¿sí? Hay una manera de poner a todos los números racionales uno después de la otra. Q es un conjunto numerable. ¿Sí? Aunque tenga infinitos y aunque entre dos cualquiera pueda meter otro, hay una manera de organizar las cosas y que aparezcan todos en una lista. Y después viene la pregunta natural, que es si los números reales, que también son recontra infinitos y entre uno y otro siempre puedo meter otro, etcétera, que son, ahí ya sí son todos los números, o sea, no complejos, pero todos los números, si es numeral o no. ¿Sí? Y uno a lo mejor dice, bueno, ya a esta altura, si con esto se pudo, con esto se debe poner, y la respuesta ahora es no. ¿Sí? Hay algo que se llama teorema de Cantor, que muestra que no hay manera de poner en una lista, ¿sí?, todos los números reales. Ahí sí ya meto a pi, a la raíz cuadrada de 2 y a todos los que no se pueden escribir como fracción, además de los que sí. De vuelta, si a alguien le interesa saber por qué, lo pueden ver en el apunte ese. Pero si no me lo creen y listo, ¿sí? R no es numerable. No hay manera posible, si es una contradicción, y supongo, que puedo meter a los números reales en una lista diciendo, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, etc. ¿Sí? ¿Es intuitivo o no? Este tampoco es intuitivo, o sea, se pone raro todo esto. Por eso digo, no se preocupen, simplemente quiero que tengan las ideas básicas, ¿sí? Y quiero que vean que realmente ahí es complicada la base de la teoría de la probabilidad. Después nos vamos a olvidar y vamos a hacer cuentas y listo. Es solamente ese esfuerzo extra que les pido ahora para que por lo menos vean que esto tiene sus vueltas. Entonces, este es numerable y este resulta ser que no, ¿sí? O sea, esto resulta ser que en algún sentido hay muchos más números reales que racionales, tanto que no hay manera de meterlos en una lista, mientras que los racionales sí. Espero no haberles hasta ahora complicado demasiado la vida, pero bueno, vuelvo. Resulta ser que cuando un conjunto es numerable, es decir, cuando yo puedo decir este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, y en esa lista entran todos, esta idea que hicimos con el dado, de decir, bueno, mira, yo le pongo a cada uno de los, lo que podríamos llamar sucesos simples, los que tienen un solo elemento, le pongo la probabilidad que me parezca, y el resto salen sumando, se puede extender también. ¿Sí? Yo podría ponerle, por ejemplo, si omega fueran todos los números naturales, ¿sí? Si me fuera 1, 2, 3, 4, etc., yo podría ponerle una probabilidad a 1, una probabilidad a 2, una probabilidad a 3, etc., y así con todos. Obviamente lo que debería pasar es que la probabilidad, por ejemplo, entre otras cosas, que la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la de 4 y así hasta el infinito, debería dar ¿cuánto? 1. 1, exacto. Pero nosotros tenemos una noción de sumar los términos de una sucesión, ¿sí? Que es lo que se llama una serie. ¿Sí? A lo mejor llegaron a ver algo en análisis 1. Si alguien hace numérico o está haciendo numérico, lo va a ver, ¿sí? Existe, se define como un límite. Si yo tomo el límite de esa suma y se puede hacer. Entonces puedo sumar esos infinitos términos y tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque los sucesos que tienen al 1, al 2, al 3, etcétera, son disjuntos entre sí. Y el segundo axioma de Kolmogorov, en realidad, me dice no solo que la unión de dos cosas disjuntas, sino que la unión de infinitas cosas disjuntas, pero infinitas que las pueda poner en una lista, también vale que se convierta en una suma, ¿sí? O sea que yo para el caso numerable también
puedo decir, bueno, tomo todos los subconjuntos de omega como posibles eventos y después le asigno a los elementos sucesos simples y el resto que sean los que tienen que ser y ya está. O sea, eso lo puedo incluso llevar al caso de infinito, pero numerable, ¿sí? O sea que en este caso yo puedo decir que sean todos los posibles subconjuntos de omega. Eso de todos los posibles subconjuntos se llama conjunto de partes, se representa así. No es una probabilidad, ¿sí? Es el conjunto cuyos elementos son todos los posibles subconjuntos. Obvio que si está en infinito, esto también es recontra infinito. ¿Ok? Pero hasta ahí puedo llegar. ¿Cuál es el problema que tengo? Y ahí llego a los famosos booleanos, ¿sí? Si omega es no numerable, resulta ser que hacer esto ya no funciona. No es obvio, no es fácil demostrar por qué. O sea, no es sencillo, ¿sí? Ahora les tiro alguna idea, por si alguien se quiere sumergir más aún en el lodo de esto, pero créanme que esto no funciona, ¿sí? Se puede demostrar que si omega es no numerable, si yo quiero tomar como eventos a todos los posibles subconjuntos de omega, cuando les quiero asignar probabilidades a cada uno, no hay una manera de hacerlo que respete los axiomas de Kolmogorov, ¿sí? Parece raro, pero la realidad es esta. Si omega es no numerable, son tantos los elementos de un conjunto numerable que imaginarse a todos los posibles subconjuntos no tiene sentido, ¿sí? Entonces, si yo quiero... O sea, no es una novedad lo que estoy diciendo para nada, pero está lejos de ser una novedad ni de ser fácil de probar. Pero lo que se puede demostrar es que si omega es no numerable, por ejemplo, si omega son los números reales, ¿sí? Digamos que mi experimento es elijo un número real al azar. Suena medio raro, pero ¿cómo podría elegir un número real al azar? Podría tener una recta infinita, ¿sí? Y tirar algo, ¿sí? Si cae por acá, lo bajo y digo, salió este número real. Si cae por acá, lo bajo y digo, salió este número real. Estoy eligiendo un número real al azar. Obviamente para eso tengo que ponerle 0 en algún lado, ¿no? Listo, estoy eligiendo un número al azar, un número real al azar. Obviamente va a haber algunos que tienen más probabilidad, algunos que menos, porque los que están muy para allá y muy para allá probablemente no salgan, ¿sí? Pero yo podría querer asignarles probabilidades a cada uno de los posibles subconjuntos. Por ejemplo, a que caiga entre acá y acá, ¿sí? En este caso, si yo quiero considerar a todos los posibles subconjuntos de los reales como eventos y asignarles una probabilidad, no voy a lograr una probabilidad que respete los axiomas de Kolmogorov. Eso es algo que se puede demostrar. ¿Hasta ahí estamos? No sé si se entiende más o menos lo que estoy diciendo. No se va a entender por qué, porque no es nada obvio ni fácil de probar. Pero no va a ser posible. Se entiende. ¿Sí? Bien. Entonces acá sí. En otros casos podría hacerlo si quiero, si me sirve. Pero no hace falta. Pero acá sí no me queda otra que este conjunto de eventos restringirlo. No puedo tomar todos los posibles subconjuntos de omega. Puedo tomar algunos, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago selección ahora para que funcione todo? ¿Sí? Y ahí es donde surgen los famosos borelianos, ¿sí? Borel definió un conjunto, ¿sí? No lo voy a definir exacto porque no es fácil. Para definirlo hay que definir otros conceptos, pero Borel define un conjunto que tiene un montón de subconjuntos de R, ¿sí? Y con esos vamos a estar más que bien, nos alcanza, nos sobra, pero parece si se puede asignar probabilidades siguiendo los axiomas del Kolmogorov. Claramente no van a ser todos los subconjuntos posibles de omega, pero van a ser con todos los que uno necesita. Entonces, ese conjunto B es un cierto subconjunto de R. Perdón, no es un cierto subconjunto de R. Es un cierto subconjunto de este que tiene a todos los subconjuntos de R, ¿sí? ¿Quiénes van a estar acá adentro? ¿Sí? ¿A quiénes metemos ahí? Bueno, digamos, ¿qué cosas obvias uno querría meter? Bueno, a ver, por ejemplo, me gustaría meter un intervalo, ¿no? Me gustaría poder preguntar la probabilidad de que caiga entre acá y acá. Digo, tiene sentido hacer eso, ¿no? También me interesaría poder preguntar qué cae entre acá y acá, pero cerrando el intervalo en vez de poniéndolo abierto.
Y también cerrándolo de un lado, abriéndolo del otro, bueno, etcétera, ¿no? Fíjense que eso incluye también los que tienen un solo elemento, porque si somos un intervalo cerrado AA, eso es como tener solamente A. Que acá pongo A y cerrado 3, 3, es como poner que solamente salga el 3. Fíjense que ahí ya hay varias cosas que a uno le interesaría, ¿no? También, obviamente, los que son infinitos, qué sé yo, desde A hasta más infinito, desde menos infinito hasta B, abriendo, cerrando, etc. O sea, todas estas cosas queda claro que deberían estar, ¿no? Como lo básico que quisiera preguntar es la probabilidad de que me caiga algo acá, o de que me caiga algo acá, etc. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, se Sí, entiende. sí. Entonces eso van a ser... Sí, todo claro. O sea, yo no les voy a decirlo, el conjunto de los borelianos es esto, ¿sí? Pero sí les voy a decir, todos estos son borelianos. Y más o menos la idea está, ¿qué más puedo poner ahí adentro? Bueno, piensen que cada vez que yo me pregunto la probabilidad de A, la probabilidad de B, me suelo preguntar otras cosas como la probabilidad de A o B, que lo represento con la unión, la probabilidad de A y B al mismo tiempo, que lo represento con la intersección, la probabilidad de que no pase A, ¿sí? Que lo represento con el complemento, la probabilidad de que no pase B. Entonces, para que todo ande bien, si meto estas cosas, ¿sí? También tengo que poner uniones, intersecciones y complementos de todo lo anterior. ¿Sí? Eso me permite, por ejemplo, definir, qué sé yo, el complemento de la unión de 2, 3 cerrado abierto con 5, 8 cerrado. ¿Sí? O sea, quiero poder preguntar eso si me pregunto la probabilidad de esto, la probabilidad de esto. ¿Qué me queda esto? Bueno, una unión de intervalos, no sé. ¿Ok? Entonces, las uniones, intersecciones y complementos de todo esto, quiero que también estén si van a estar estos. Incluso uniones, estas uniones e intersecciones pueden ser finitas o infinitas. Finitas o infinitas. O sea, podría poner una unión infinita de intervalos. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, con una unión infinita de intervalos? Fíjense, puedo hacer, por ejemplo, 0 a 0,5, unión 1 a 1,5, unión y así. Es decir, puedo ver si la parte, si la parte después de la coma está entre 0 y 0,5. Y eso, para escribir eso, lo tengo que escribir como una unión infinita. Podría también hacerlo con negativo, bueno, no importa. ¿Sí? Ahí necesito que la unión, pero una unión infinita numerable. Y después, ¿y por qué? Entonces dice, bueno, entonces estos son los booleanos. Pues la realidad es que me falta un paso, me falta infinitos pasos más. Porque de todo esto que tengo ahora hasta acá, ¿sí? Necesito que de todas esas cosas que incluye todo esto acá, de vuelta, las uniones, intersecciones y complementos de esas cosas también estén. Y la realidad es que uno dice, pero ya deben estar. No, no están. Hay cosas que no están. Justamente porque al tener uniones infinitas la cosa siempre se pone un poco más turbia. ¿Sí? Por eso es que voy a pedir que de todo esto que ya metí acá adentro, todas las posibles uniones, intersecciones infinitas y los complementos también estén ahí adentro. ¿Se entiende? ¿Y después qué paso harían? Ahora con esa cosa que agregué. Agregué ya un montón de cosas más. Ahora, ¿qué hago? Pido de vuelta lo mismo. Que de todas esas cosas que tengo ahora, las uniones, intersecciones y complementos también estén. Las que estaban, ya estaban, y las que no estaban, ahora las pongo también. Y así sigo, ¿sí? Indefinidamente. Todo eso son los borelianos. En algún sentido, ¿se entiende? ¿Hasta ahí se entiende más o menos qué son los borelianos? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. ¿Por qué sirven? Porque para este conjunto sí es posible definir una función de probabilidad que cumpla con los axiomas de Kolmogorov. Y está claro que este conjunto tiene todo lo que uno puede necesitar, ¿no? O sea, tiene todo lo que uno puede necesitar y más. ¿Sí? O sea, que este conjunto es recontra alcanza y me salva este problema de no poder definir una función de probabilidad.
¿sí? Son muchísimos menos que los que hay acá, en el conjunto de partes de R, ¿sí? Pero sí todos son más que suficientes para desarrollar, hacer todo lo que tenemos que hacer, y por lo tanto, puedo definir, para eso sí se puede probar, tampoco es una novedad, que se puede probar que existe una función de probabilidad que cumple con los axiomas de Kolmogorov, ¿sí? Ese es el único motivo por el que se los menciono. Porque después cuando nos lleva esto a variables aleatorias, ahí sí o sí aparece el conjunto de los números reales, y para preguntarme la probabilidad de que X pertenezca a algún conjunto, ¿sí?, de los números reales, ese conjunto sí o sí va a tener que ser un boreliano, ¿sí? Porque si yo quiero pensar en subconjuntos cualesquiera de los números reales, ahí es donde ya la cosa luego lleva a una contradicción. ¿Ok? Entonces, a partir de acá, cada vez que yo le pregunte la probabilidad de que X le pase tal cosa, siempre esa tal cosa va a ser un boreliano. Por ejemplo, si yo les pregunto la probabilidad de que X sea menor o igual a 3, les estoy preguntando la probabilidad de que X pertenezca a qué conjunto. Menos infinito a 3, cerrado. Intervalo de menos infinito a 3 cerrado, que obviamente es un boreliano. ¿Se entiende? O sea, todas las preguntas que hagamos de que X le pase tal cosa, va a ser siempre X que pertenezca a algún boreliano. ¿Sí? ¿Es importante que entiendan perfecto que es un boreliano? No. Solamente quiero al principio darles como un cachetazo, por decirlo de alguna manera, que vean que realmente es complicada la fundamento de la teoría de la probabilidad, y mostrarles un poco cuáles son, digamos, problematizarla, y mostrarles un poco cuáles son las dificultades que hay. A partir de ahí yo les voy a preguntar en el examen que es un boreliano, no, en ese sentido relájense, o sea, traten de entender todo lo que puedan para aprovecharlo y listo, pero relájense, en ese sentido no va a ser fundamental para entender el resto de la materia, ni para el examen, ni nada, ¿sí? Pero la idea es que vean que, bueno, tengo esta dificultad, por eso necesito meter este conjunto de eventos para aclarar quiénes van y quiénes no, ¿sí? Quiénes van a ser eventos y quiénes no van a ser eventos. En algunos casos no hace falta, pero en el caso general sí. Y en particular, cuando metemos por medio de las variables aleatorias, donde sí siempre es que pertenezcan a algún subconjunto de R, no va a aparecer un subconjunto cualquiera de R, sino va a tener que ser un boreliano. ¿Ok? Si a alguien le interesa, ya, o sea, si quieren meterse primero con todo lo anterior, pero si en algún momento, después en las vacaciones, quieren ver un ejemplo de un conjunto que no es un boreliano y al que no se le puede asignar una probabilidad, o lo que se llama una medida, busquen sobre el conjunto de Vitali. No es tampoco una pavada de presentar, pero bueno, si alguien está muy fanatizado con estas cosas, este es un ejemplo de un subconjunto que no es un conjunto que no es un boreliano, ¿sí? Yo lo dejo hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta que quieren hacer sobre esto. Pero insisto, no se preocupen, no les voy a evaluar esto, no les va a impedir con la comprensión del resto de la materia. Sí quería que vean que, bueno, que todo eso estaba por detrás, porque si no, después les digo lo que pasa, que me pasó a mí. Uno le dice, bueno, la teoría de la probabilidad es así, yo defino esto, bla, bla, nos metemos esto bajo la alfombra, nunca se los cuento, y después un día están haciendo la tesis, lo que sea, están haciendo un tema más complicado, van a agarrar un libro de algún tema específico, estadístico de probabilidad, y leen tipo la introducción, y dice conceptos básicos, bueno, sigma, álgebra, boreliano, lo que sea, y uno dice, pero pará, me equivoqué, esto es sobre otra cosa. No, no es sobre otra cosa. Si los fundamentos de la teoría de la probabilidad tienen esa dificultad. Después uno lo supera, digamos, en términos históricos se superó con Kolmogorov, digamos, y uno lo supera estudiándolo, lo que sea, y después se puede trabajar sin andar preocupándose por esto. Demasiado, en un montón de casos. En otros casos sí, según el tema con el que se metan, pero en general uno puede olvidarse de esto y seguir. Pero sepan que esto existe. Esa es mi intención, básicamente. ¿Sobre esto alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿No quieren volver a escuchar del tema? ¿Estamos? Bueno, espero haber aclarado algo. Igual ya estoy viendo la parte en la que dicen, que anotan agarran todo lo que anotaron desde hace un rato y ponen, no se evalúa. Listo. Bien. Con los bolivianos ya estamos. Buenísimo. Dale, te veo. Con los bolivianos ya estamos. Paso acá por un minuto porque estábamos en el tema. Se puede probar por inducción, ¿sí? Pero básicamente la idea es, si vos tenés un conjunto con 4 elementos, lo del 2 a la n, ¿no? Yo digo, el conjunto 1, 2, 3, 4, tiene 4 elementos. Si yo tomo todos los posibles subconjuntos de
este conjunto, el conjunto de partes, tengo ahí adentro el vacío, todos los que tienen un elemento solo, se llaman singletons también los que tienen un solo elemento, ¿sí? O sea, es decir, el que tiene el 1, el 2, el 3, el 4. Todos los que tienen dos elementos, y ahí tengo el que tiene el 1 y el 2, el que tiene el 1 y el 3, bueno, etc. Todos los que tienen 3, tengo el 1, 2 y 3, el 1, 2 y 4, 1, 2, 5, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Bueno, y así, ¿ok? Con un elemento, perdón, con 0 elementos, ¿cuánto tengo? Subconjuntos de este con 0 elementos. ¿Cuántos subconjuntos de A hay con 0 elementos? Uno, el vacío, ¿no? Que es el vacío, exactamente. Este. Uno solo. Con un elemento, ¿cuántos hay? 4. 4. Estos 4 acá. Y voy a hacerlo con 2, con 3. Lo hago acá también. Lo voy a hacer con 6 elementos. Voy a poner acá. Con 5 elementos. Y con 4. Bueno, me va a quedar medio desparejo esto, pero bueno, no importa. Con 4 elementos. Con 6 elementos, ¿cuántos hay? 1. 1, que es todo el conjunto, ¿no? Todo A. O sea, acá en esta lista al final dice A. ¿Ok? O sea, acá hay 1. Con 5 elementos, ¿cuántos hay? Piénsenlo al revés. 6 también. ¿Cuántos? No sería lo opuesto no, igual que 4. 4 no sería. Es el opuesto de complemento. Porque ¿Por es qué? ¿Cuáles son los complemento de... El que no tiene el 1, el que no tiene el 2, el que no tiene el 3 y el que no tiene el 4. Esos son los complementos de estos. ¿Sí? Esos tienen 4. Después, con 2 elementos, tengo un montón de combinaciones. 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 2 y 3, 2 y 4, 3 y 4. Son 6 en total. ¿Pero qué son esos 6? Son todas las posibles combinaciones de 4 elementos tomadas de A2. ¿Sí? Es lo que se llama un número combinatorio. No, perdón. No, estoy haciendo lío bárbaro. ¿Hay 6 elementos acá? No. No, por eso, esa era la cuestión del Sí, 6 sí. y del 5. No lo dice cualquiera. Vamos de vuelta. Es con 4 elementos y con Y 1. 3 elementos, ¿no? Con 4 elementos hay uno solo, que es el conjunto A. Con 3 hay Elementos, 4 también. hay 4, exacto, que son, El 4. el que no tiene al 1, o sea, este y este, ¿sí? Y después, con 2 elementos me queda solo este, que son 6, que sale haciendo todas las combinaciones de 4 más 2. Recuerda que esto es de cuántas maneras puedo elegir 2 de esos 4 elementos, pero sí tener en cuenta el orden. Piensen que en un conjunto, si yo digo que el conjunto es el que tiene el 1, 2, 3 y 4, también es el conjunto que tiene el 2, el 1, el 4 y el 3. No importa el orden a la hora de definir un conjunto. El conjunto es como una bolsa donde yo meto las cosas. ¿Sí? No hay un orden. Entonces, eso me lo da un número combinatorio. Tengo 4 elementos, quiero seleccionar 2, eso es este número combinatorio, bueno, queda 6. Se calcula como 4 factorial sobre 2 factorial por 4 menos 2 factorial. Entonces, en el fondo, la cantidad de elementos de un conjunto, del conjunto A, perdón, del conjunto de partes de A, ¿sí? Que se pone así, el cardinal es la cantidad de elementos, la cantidad de elementos del conjunto de partes de A, es la cantidad de elementos, la cantidad de subconjuntos con 0 elementos, que es 1, pero es 1 ¿por qué? Porque es de cuántas maneras puedo entre los 4 elementos de A no elegir ninguno. ¿Sí? Y eso da 1. Más la cantidad de conjuntos, de subconjuntos con un elemento, que es esta, y que efectivamente es toda 4, más la cantidad de elementos, de subconjuntos con 2 elementos, que es esto, que da 6, más la cantidad de subconjuntos con 3 elementos, que efectivamente hagan la cuenta, van a ver que da 4, más la cantidad de subconjuntos con 4 elementos, que van a hacer la cuenta y van a ver que da 1. ¿Sí? Esto es 1, más 4, 5, más 6, 11, más 4, 15, más 1, 16, y ese 16 es efectivamente 2 a la cuarta. ¿Sí? Si alguien quiere, que es, o sea, que sea 2 a la cuarta, y, o sea, 2 a la cantidad de elementos. Si alguien quiere hacer la prueba general, lo que tiene que probar es que sumar n0 más n1
así hasta nn, o sea, la sumatoria desde k igual a 0 hasta n, de n0, perdón, de nk, es esto, ¿no? Para k igual a 0 tengo este, para k igual a 1 tengo este, y así para hasta k igual a n, que esto da 2 a la n. Hay varias maneras de probar eso. Y lo digo esto rápido porque me lo preguntaron, tampoco es de lo que se trataba la clase, pero les tiro por si alguien quiere ponerse a ver esto, les interesaba, bueno. Una manera de probar esto es por inducción. Pruebo que vale para n igual a 1 o para n igual a 0, y pruebo que si vale para n, vale para n más 1. Esa es una manera de si alguien hizo... no hicieron todos matemática, ¿no? Bueno, si alguien hizo matemática, deben haber hablado sobre la inducción matemática completa y cómo se prueban cosas por inducción. ¿Sí? Pero, y me voy a ir un poco de tema, pero esto lo vamos a necesitar, así que lo digo, hay otra manera de ver esto. Está claro que, primera cosa, está claro que para probar que la suma, que la cantidad de subconjuntos de un conjunto de elementos es 2 a la n, hay que probar esta fórmula. O sea, porque esto me dice cuántos hay de k elementos. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, o sea que lo que voy a probar es esta fórmula. Si pruebo esa fórmula, probé lo de por qué 2 a la n. ¿Sí? Hay otra manera de ver esto, que es recordar algo, o sea, una es ir por inducción y sale. La otra es recordar una fórmula que también no voy a hacer prueba por inducción, pero que yo la voy a dar por esta vía y la vamos a usar en la materia, de hecho ya en las próximas clases, que es la fórmula del binomio de Newton. ¿Les suena esto? Uno sabe a más b cuadrado, ¿no? A más b cuadrado, a cuadrado más 2ab más b cuadrado, asumo que lo saben. Probablemente sepan a más b cubo, ¿sí? ¿Se lo acuerdan de eso? El a al cubo más el triple de a por b al cuadrado más el triple de b por a al cuadrado. Eso, pero lo voy a ordenar un poco distinto, nada más por un detalle. Pero más 3 a cuadrado, a b cuadrado, más el cubo. B al cubo. Fíjense que siempre lo que pasa es, empiezo con a la lo que sea, y al a le voy bajando, y el b va apareciendo a la 1, a la 2, y va subiendo hasta la n. ¿Sí? O sea, en esta fórmula siempre lo que me va a quedar es a la n, el término que va a seguir va a decir a la n menos 1 por b, el término que va a seguir va a decir a la n menos 2 por b cuadrado, siempre, fíjense, que los exponentes de la a y la b van a sumar n, ¿sí? Y así vamos a seguir hasta llegar a, qué sé yo, uno que va a decir a cuadrado b a la n menos 2, más a b a la n menos 1, y el último va a decir b a la n. ¿Ok? Puede ser que sea, o sea, que después, para simplificarlo, sea la sumatoria desde i tomados de a0 hasta n, de la combinatoria de i y de n, perdón, y de i, de a elevado a la n menos i por bi. Sí, o sea, es decir, para simplificar esta escritura, obviamente lo que uno hace es escribirlo como una sumatoria. En eso que vos dijiste aparece algo que acá todavía no escribí, que es, ¿y qué corno pongo acá? Porque yo veo que, sí, bárbaro, da eso, pero da eso con numeritos, no da esto. Da esto con numeritos. ¿Y cómo veo los numeritos? Acá era un 2, acá era un 3. En el de a la cuarta van a ser todos 4, y en el de la quinta van a ser todos 5. La respuesta probablemente la sepan y es no. ¿Sí? En el de a la cuarta, recuerden que, bueno, voy a borrar esto porque ya no necesito. ¿Sí? Y esto tampoco, voy a dejar esto sí. En el de la cuarta, da a más b a la cuarta, si hacen la cuenta, más así a mano, hacen la distributiva, etcétera, da a la cuarta más 4 a b cubo más 4a cuadrado b cuadrado, no, perdón, más 6 a cuadrado b cuadrado más 4ab cubo más b cubo. O sea, si hacen la cuenta, si hacen, por ejemplo, esto lo hacen por sí mismo, que sería como a más b a la cuarta, les va a dar esto. ¿Sí? ¿Y de dónde empiezan a salir estos números? Bueno, son números combinatorios. ¿Sí? Recuerden que una manera fácil de calcular combinatorios, a ver, de los primeros, ¿se acuerdan cuál era? Una manera como más sistemática, sin tener que hacer la cuenta de... Agrego un par. A más b a la 0, ¿cuánto es? 1. 1, ¿no? ¿Y a más b a la 1? A más b. Digo, es una pavada, pero es para aclarar esto. Acá solo tengo un 1. Acá tengo un 1 y un 1. Ya al cuadrado tengo un 1, un 2 y un 1. Al cubo tengo un 1, un 3 y un 1.
Y les estoy diciendo que si hacen la cuenta, a la cuarta les aparece un 1, un 4, un 6, un 4 y un 1. ¿Qué era esto? ¿La pirámide de Newton o una cosa así? 48 De nombres. Pascal. Triángulo de Pascal, de Tartaglia, pirámide de no sé cuánto, y 38 nombres para esto, sí. La verdad, desconozco quién fue realmente el primero que lo vio, probablemente haya sido varios independientemente, pero ¿cómo voy obteniendo estas sucesivas líneas de una manera fácil? Sumando. ¿Sí? Bueno, siempre estos son unos, pero este 2 sale de sumar este 1, este 1. Este 3 sale de sumar el 1 y el 2, lo mismo que este 3. Este 4 sale de sumar el 1 y el 3, como este, pero este 6 sale de sumar el 3 y el 3. Lo cual me dice que cuando quiera la quinta voy a tener 1, 5, 10, 10, 5, 1. Es decir que A más B a la quinta va a ser A a la quinta, más 5 a la cuarta B, más 10 al cubo B cuadrado, más 10 a cuadrado B cubo, más 5 AB a la cuarta, más B a la quinta. Eso podría obtener para las que sean. ¿Estamos de acuerdo? Esto es para repasar, porque de hecho la fórmula esta de 1 minuto la vamos a usar pronto para hacer cuentas que tienen que ver con la FGM y la FGP, así que mejor tenerla fresca. ¿Ahí estamos? Bueno, y estos números de acá, de vuelta, son números combinatorios, ¿sí? Es decir, este 1 es... Esto escrito con números combinatorios, este 1 es este combinatorio. Estos dos, esperen, lo voy a poner más así. Este 1 es este combinatorio. Estos dos 1 son estos dos combinatorios, ¿sí? Este 1, este 2 y este 1 son 2, 0, 2, 1, 2, 2. ¿Sí? Este 1, 3, 3 y 1 son 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Y así. ¿Ok? O sea que estos números, estos coeficientes que van a ir acá son precisamente los combinatorios N0, N1, N2, y así sigo. Acá voy a tener N, N-2, N, N-1 y N, N. Siempre los combinatorios, por ejemplo, el 3-1 y el 3-2 son iguales porque 1 y 2 suman 3. ¿Sí? El 8-5, como mis ejemplos favoritos, va a ser igual al 8 ¿cuánto? Justo me quedó ahí la luz, pero acá dice 8. 8-5. 5, 8. No. Está por la luz, ahí. No, al 8. ¿Al 8, 3? 3, claro, porque 3 y 5 suman 8. ¿Sí? Esos siempre los que van como de a la misma distancia por el otro lado, lo mismo. ¿Sí? O sea que por eso se repite, por eso 1, 5, 10, 10, 5, 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto igual no fue necesario porque lo vamos a usar, insisto, en las próximas clases, así que ya está, ya lo doy por repasado. El tema de... Entonces, básicamente, esta es la fórmula para hacer A más B a cualquier número natural. ¿Cómo se puede escribir en forma simplificada? Sí, como decía con compañero, con la sumatoria. Va a ser A más B a la n, va a ser la suma, le puedo poner I, K, la letra que más les guste, ¿sí? Que la K básicamente, o la I, o el índice que elija, que eso no cambia nada, lo que va a ir representando es básicamente lo que va cambiando. ¿Qué va cambiando? Bueno, por un lado esto, ¿no? Arriba siempre es n, este no cambia. O sea que acá se podría tener n. Pero abajo no voy a tener siempre el mismo número. Va a ser 0, 1, 2, bueno, esa va a ser mi K. ¿Sí? Que va a ir cambiando. Después, siempre voy a tener A a la algo y B a la algo. Si mi K va desde 0, a ver, la K empieza en 0 y termina en n. ¿Sí? ¿Qué pasa si... ¿Y qué le tengo que poner a y B para que me represente esto? ¿B? A la tenés que elevar a la n menos k y b a la k. A la n menos k y b a la k. Acuérdense que además tienen que sumar n. Cuando k avanza, me tengo n, n-1, n-2, hasta llegar a n menos n, que sería a la 0 y desaparece. Y el b al revés, empieza en 0, o sea que no está, y después a la 1 al cuadrado. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Esta es la fórmula del binomio de Newton que efectivamente vamos a usar en algunas cuentas sobre la binomial y cosas por el estilo. Así que ya que estamos, repasada. ¿Ok? ¿Hasta ahí una pregunta? Yo te hago una consulta. Cuando ve... Sí. Ah, no, está bien, ya me la respondí yo solo. Gracias. ¿Qué duda te generó? Me intriga un poco.
No, cuando K valía 0, Claro, cuando cae 0 tenés este término. N0 a la T N vale 1. y a la 0 y no aparece. Perfecto. Claro. Y cuando cae N tenés este donde no te aparecerá. Está perfecto. Claro, listo. Que obvio que este uno nunca lo escribe, ¿no? Porque estos son 1. Pero obviamente cumple la regla. Entonces, y ahora sí ya cierro el temita del 2 a la N. Habíamos dicho, básicamente esta fórmula es la que quiero probar si quiero verificar que efectivamente el conjunto de partes de un conjunto con n elementos tiene 2 a la n elementos. ¿Y le ven alguna relación? Está al revés, justo que... Caso particular. Miren un poquito. Caso particular, digo, la fórmula vale en general para cualquiera y cualquier nueva reales. Pero caso particular. No me voy sirviendo un mantenimiento. Sí, le pongo azúcar al mate porque no desayuné, digo, pues si alguien tiene algo para decir. Un poco de azúcar no viene mal. O sea, alguien me quiere cancelar por poner azúcar al mate. ¿Qué pasa si A y B son 1? Acá me queda suma de K igual a 0 hasta N, de N tomado acá por onda. Quedaría, por ejemplo, ahí en el paréntesis donde dice A más B elevado a N, te queda 2 a la N. Exactamente, o sea, si pongo A igual a 1 y B igual a 1, esto se convierte en un 2, o sea que me queda 2 a la N. Y en la fórmula se cancelan, porque exponente igual base se resta o se suman, ¿no? Y quedaría N Pero menos básicamente más igual K. es 1 largo y 1 largo. 1 largo, ¿cuánto es? 1. 1, o sea que Uno. esto se me hace 1 y entonces me queda simplemente esto. Multiplicar por 1 no cambia nada, o sea que me queda esto. ¿Se entiende? O sea que si uno prueba el binomio Newton, que ojo, yo no se los probé, se los sugerí, se los intuyo. La prueba del binomio Newton es por inducción y es un bajón y hace falta que la hagan, pero si a alguien le interesa, se prueba también por inducción en N. Pero si uno prueba el binomio de Newton, en particular prueba esta fórmula, porque es el caso particular para B igual a 1. Y esta fórmula, esto me dice de cuántos elementos hay dentro del conjunto de partes de un conjunto con n elementos. Porque me dice cuántos hay con 0, cuántos hay con 1, cuántos hay con 2 y hasta cuántos hay con n. ¿Sí? Por eso termina siendo 2 a la n. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, repasamos bastante. Me falta hablar de todo esto. Voy a contestar algo sobre esto del 6 al 11 y después nos metemos con estos dos que tienen que ver con los ejercicios que habíamos estado viviendo la clase pasada. Y con ese tiempo me preguntan las otras dudas que haya. Si no, seguimos. Si les parece que están con muchas dudas y que nos vamos quedando atrás, me dicen, y yo no tengo drama de agregar una clase el miércoles. Pasa que igual después tienen que ver la clase 6. Pero no tengo drama en que agreguemos una clase más de consultas el miércoles. Cualquier cosa me dicen. O sea, que vengan con muchas consultas, a mí me alegra porque estuvieron leyendo, mirando las clases, practicando, etcétera. Para mí está buenísimo. Los ejercicios 6 al 11, ¿sí? Son los ejercicios sobre ejercicios de distribuciones, que son ejercicios más tipo de la estadística 1, pero que obviamente pueden no salir, les pueden no acordarse, lo que fuera, y no hay ningún problema. Yo puedo hacer algunos, les puedo orientar cómo se hace cada uno, para que tengan una idea. Ahora si quieren les hago una lista. Y los temas, si quieren, porque me preguntaban también dónde leer sobre temas, digamos, a nivel teórico, en mi apunte no hay mucho de eso. Si bien hay una parte donde un poquito de distribuciones, que es en la práctica, no me acuerdo, creo que es en la de variables aleatorias, ¿sí? En la Sí, en el capítulo 2. 2, ¿no? Ok. Hay una listita y hablo un poco de eso. No está, la verdad que no es muy, no está muy profundizado porque tampoco es la idea, pero vayan a la bibliografía que hayan usado. Si buscan alguna bibliografía de repaso de temas de estadística 1, ahí está. Por ejemplo, si van a Canavos, ahí lo van a tener bastante detallado también. En el de Canavos que les mencioné en la primera clase, el de probabilidad estadística. Si ese podría ser uno o algún otro que hayan usado en estadística 1, a lo mejor les sirve.
Les cuento un poquito de qué son igual los ejercicios de 6 al 11. Están los de distribuciones básicas, sobre todo las discretas, ¿sí? En el 6, por ejemplo, dice, un agente de seguros vende pólizas a 5 personas de la misma edad, que disfrutan de buena salud, bueno, como que tienen las mismas características. Según las tablas actuales, la probabilidad de que una persona en estas condiciones viva 30 años o más es 2/3. ¿Sí? Una persona en particular, de ese grupo al que le están vendiendo, puede vivir 30 años más, o puede ser que no. La probabilidad de que pase eso es 2/3. Entonces dice, allá la probabilidad de que transcurridos 30 años vivan las 5 personas. O sea que yo acá tengo que definir una variable aleatoria, ¿sí? Que es, dice así, pensé que eran 5 personas, ¿sí? A las que les van a vender el seguro, y mi variable X podría ser de las 5, ¿cuántas viven 30 años o más? ¿Sí? ¿Cuántas a partir de hoy van a vivir otros 30 años o más? Temas feos, digamos, pero bueno, en el que estoy en actuario, esto lo van a hacer todo el tiempo, así ni lo van a pensar. A mí por ahí me lo suena más incómodo. Entonces, si mi variable X representa eso, de esas 5 que tengo, ¿cuántas van a vivir 30 años o más? ¿Qué tipo de distribución vamos a estar hablando? Binomial. Binomial, sí. Cada una, y tengo que hacer ciertos supuestos para que eso tenga sentido, pero ahora los aclaramos. Esperen que quiero fijarme otra cosa, porque me acordé de algo más que pueden usar para esto. Bien, binomial. Piensen que cada una de esas personas puede vivir otros 30 años o puede no vivir otros 30 años. Desde ese punto de vista, ver cada una de esas 5 personas, para cada una de esas personas, ver si vive o no otros 30 años, es un experimento dicotómico con dos éxitos. Llamémosle éxito a que viva otros 30 años, que me parece lo más, lo más optimista, y fracaso a que no. Bueno, tengo probabilidad de éxito 2/3 y estoy asumiendo, lo dice el enunciado, que para cada una de esas personas la probabilidad de éxito efectivamente es 2/3. ¿Sí? Si supongo que la probabilidad de que el hecho de que cada una de ellas viva 30 años más o no es independiente de la de que le pase eso a otra, entonces ahí tengo un experimento binomial. Ahora, si son todos miembros de una misma familia, tal vez no lo puedo suponer. Pero si asumo independencia en un caso y en el otro, es una binomial porque estoy analizando si sí o si no para cada una de esas 5. En particular, X va a ser una binomial con distribución con n igual a ¿cuánto? 5. 5, porque son en total 5 personas que analizo que sí o si no. Y con P igual a 2/3, que era la probabilidad de que cada una de ellas viva o no otros 30. ¿Sí? A partir de ahí, el ejercicio lo que hace es preguntas del tipo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que de esas 5 personas, que las 5 sigan vivas después de 30 años? ¿Qué me estoy preguntando? ¿La probabilidad de que pase qué? De que X sea igual a 5. Exactamente. ¿Cómo puedo calcular esto? Puedo ir a la función de probabilidad de la binomial y evaluar en X igual a 5. Puedo ir a la tabla de la binomial, si la tienen, si alguien usó tabla de grado, había una tabla de la binomial que para hasta n igual a 20 o 30 creo que funcionaba. Y buscan para, 2/3 lo más parecido que tengan, también sale. Pueden usar la de Probability Distribution o cualquier otra aplicación en el Celsius, pueden usar R o cualquier otro software que usen, pueden usar Excel incluso, de ahí sale, ¿sí? Después en algún momento quieren que hagamos alguna práctica y hacer alguna cuantita en R, sale. Igual hay una clase de R en YouTube, en mi canal, que hablo específicamente de cómo calcular estas probabilidades. Cuando me dice en el punto B cuál es la probabilidad de que al menos 3 de las 5 personas, ¿sí? Al menos 3 sigan vivas, ¿qué sería? X mayor o igual a 3. X mayor o igual a 3, exacto. ¿Sí? Bueno, y así. En general, lo que van a tener acá es ejercicios de binomial, de Poisson, creo que no había ninguno de hipergeométrica, ¿sí? Algunos de normal y algunos de aproximaciones, ¿sí? Había algunos casos en los que, como uno tenía, por ejemplo, como si uno usaba una tabla, ¿sí? Y de repente tenía un ejercicio donde tenía una variable aleatoria con distribución binomial con n igual a 100 y p igual 0,2, por ejemplo,
bueno, si yo quiero ir a la tabla de la binomial, no hay una tabla de la binomial para ir igualación. Y si quiero hacer las cuentas, si me piden, por ejemplo, la probabilidad de que x que x esté entre 64 y 69, ¿sí? Si yo quiero hacer esto, tengo que hacer la probabilidad de 64 más la de 65 más la de 73, bueno, hasta 69. Si yo lo quiero hacer con la tabla, no puedo porque no está la tabla de la binomial para la igualación. Creo que llegaba a 20 o 30. Si quiero hacer las cuentas con la función de probabilidad, puede ser que se me complique por esto de los combinatorios. Voy a tener que hacer, por ejemplo, un combinatorio 164, que a lo mejor la calculadora me lo hace si uso la tecla de combinatorios, que les aclaro, es una que dice NCR. Si alguno la vio, es para hacer combinatorios. Si quiero hacer combinatorio 5, 3, voy a poner 5, esta, 3, igual, que les va a dar el combinatorio. Si lo quieren hacer con factoriales, probablemente el factorial de 100 ya sea demasiado grande y les tire error la calculadora. Entonces, empiezo a tener dificultades. Y en esa época, por lo menos cuando yo cursé estadística 1, 2, lo que sea, no tenía, digamos, la aplicación en el celular ni nada por el estilo. Entonces acá había una solución alternativa. ¿Se acuerdan cuál era? Aproximar a una normal. Claro, eso que también se toma, no sé si... Ok. Exactamente. Sí, es esto de aproximar. Con N grande, sí, por lo general se llama mayor a 30, pero con N grande uno puede aproximar la binomial con la normal si P no es demasiado extremo. Si P no, es decir, si P no está demasiado cerca de 0 ni de 1. No me acuerdo ahora cuál era la regla, pero más o menos básicamente es que si N y P estaba entre tanto y tanto, se podía hacer una aproximación con la normal. ¿Sí? Ahora, después les busco cuánto era, porque... Exacto. Se puede aproximar con normal o con Poisson, exacto. Para este caso en que P no está ni muy cerca de 0 ni muy cerca de 1, y N y P me da entre algo... A ver, si P está muy cerca de 1, se hace 1 menos P, se toma el éxito como fracaso y listo. Pero no me acuerdo entre cuál y cuándo tenía que estar. Después los busco y les digo. ¿Sí? Pero en ese caso, básicamente si P no es 0,001, cosas por el estilo, lo que se toma es una normal y que se toma como mu, N por P, que es la esperanza de la binomial, y como sigma cuadrado, es decir, como varianza, se toma N por P por 1 menos P, que es la varianza de una binomial. ¿Sí? Y esa era la manera de hacerlo. Para el caso en que P era demasiado chico, y entonces N por P me da, creo que era menor a 5, pero lo voy a chequear, ahí se aproximaba como una Poisson. ¿Sí? ¿Con qué lambda? Bueno, N por P, que es la esperanza. Esas eran las aproximaciones. ¿Ok? Esa es un poco la idea para recordar. Lo que sí quiero aclarar es que ustedes van a usar Probability Distributions, o van a usar el Excel, o van a usar el R para hacer las cuentas. La verdad que todo esto de las aproximaciones pierde sentido, porque tranquilamente pueden en R o en cualquier software poner N igual a 100 y les va a hacer la cuenta. ¿Sí? O N igual a 1000, no va a haber problema. Está bueno igual saber esto de los casos en que había que aproximar y todo, desde el punto de vista teórico es importante. De hecho, después vamos a volver sobre esto cuando hablamos del teorema central del límite, cuando hablemos de distribución asintótica vamos a charlar un poquito de esta aproximación. Esto es para la práctica 3, estoy hablando ya. Pero, si lo van a hacer con el Probability Distribution, pueden hacerlo tranquilamente así. Incluso si quieren, pueden hacerlo aproximando y con el valor exacto para comparar, excavar el grado de aproximación. ¿Ok? Yo ahora, a ver cómo estamos de tiempo. Son y media. No sé si voy a tener tiempo de ponerme a completar un ejercicio de esto. Sí les aclaro una cosa y ahora después la vemos. Porque quería charlar un poco de esto antes de que se hagan las 11. Si no, de última, la próxima hacemos alguno de esos en particular que me pidan y lo hacemos. Pero otra cosa, ya porque me habían preguntado dónde leer, además de que pueden ir al canal o algún otro texto que estén apoyando para ver con detalle, también si tienen dudas con todos estos temas de las distribuciones y las diferentes familias de distribuciones, si van en el curso de estadística actuarial, que está también ahí en el canal de YouTube, hay dos clases que son la 4 y la 5, donde hablo un montón de esto, porque uno de los objetivos del curso de estadística actuarial es que se vayan sabiendo un montón de familias de distribuciones. ¿Sí? Entonces ahí hablo con bastante más detalle de dónde sale la binomial, de dónde sale la Pascal, de dónde sale la Bernoulli, la Poisson, etc. ¿Sí? Sobre todo en la primera clase hablo mucho de estas, ¿sí? De las más comunes. Y en la segunda clase hablo de la normal y hablo de otras. ¿Sí? O sea que ahí tienen también, si quieren, las clases 4 y 5, ¿sí? 4 y 5, pero
del curso de estadística actuarial. Ahí también hablo mucho de diferentes familias de distribuciones por si les interesa para repasar y eso. Después, Perdón, yo lo que te quería preguntar, perdón, en cuanto a eso de las distribuciones, si en el apunte están las tablitas, ¿viste? Y quería saber si alguna de esas ya no iría, por ejemplo, no sé, una de Cauchy, creo que viene las continuas. por la de Cauchy por ahí la menciono en algún momento en algún ejemplo. La de Cauchy en realidad, la de Cauchy básica, en realidad es lo mismo que la T-Student con un grado de libertad. O sea que aparecer sí va a aparecer porque aparece la T-Student, pero la puedo mencionar en algún ejemplo para hablar, por ejemplo, como un ejemplo de una distribución que no tiene momento ni de orden 1, ni 2, ni nada. Ahí sí. Claro, que... O sea, tranquilamente puede entrar cualquiera de las que está ahí, una Weibull. De todo, ahora me acuerdo, no sé si está la de Weibull, que probablemente no la usemos, pero digo, como estar entrar, podría entrar casi cualquiera. ¿Sí? Tampoco son las únicas que existen, hay muchas más. Pero bueno. Después, si tienen, o sea, traten de avanzar, si tienen problemas con los cursos, después pregúntenme alguno en particular y lo hacemos en la próxima clase. ¿Sí? Porque quiero hablar un poquito de esto de mediana moda y de la función de probabilidad y la de distribución. Y para eso voy a retomar el ejercicio, o tomar, no sé si lo habíamos visto, el ejercicio 4. ¿Sí? No lo habíamos visto, creo. El ejercicio 4 me dice una variable aleatoria X con la siguiente distribución. ¿Y qué clase de estadística actuarial podemos ver para repasar distribuciones? La 4 y la 5. En la 4 especialmente repasamos la binomial, la Pascal, la geométrica, la de Poisson, la exponencial, esas, ¿sí? Y en la 5 después también vemos la normal y algunas otras. De nada. Lo que me dice el ejercicio 4 es que tengo una variable aleatoria cuya función de distribución es esta. 0 si x es menor a 2, un quinto si x es mayor o igual a 2. Acá lo puse con x, lo podría haber puesto con t, ¿sí? Es lo mismo. Menor a 4. 3 quintos si 4 es menor o igual a x, menor a 5, es decir, si x está entre 4 y 5, puede ser 4, no 5, y 1 si x es mayor o igual a 5. ¿Qué me aseguro poniendo de esta manera los iguales y la continuidad por izquierda, la continuidad por derecha en todos lados? ¿Sí? Fíjense que no me dicen variable aleatoria, discreta, continua, nada. Me dicen variable aleatoria con esta distribución. El punto A es el de graficar aproximadamente, vamos a hacerlo rapidito. El gráfico básicamente va a ser 2, 4, 5 son los puntos que me interesan. 1, 2, 3, 4, 5. Sigue. 0. ¿Cómo sería? La mitad. Un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos es 1. ¿Sí? Es 0 hasta el 2, pero no llega al 2, ahí salta, hago un poquito por encima para que se distinga, pero obviamente es estaría sobre el 0. Ahí salta hasta el 1 quinto, que es acá, ¿sí? Y va hasta el 4. En el 4 salta hasta el 3 quintos, o hasta el 5, y en el 5 salta hasta el 1, y a partir de ahí sigue, ¿sí? Obviamente, por cómo están puestos los signos, pero más porque tiene que ser continua por izquierda, por derecha sí o sí, no va a estar en el 2 sino en el 1 quinto, en 2 no va a estar en 0 sino en 1 quinto, en 4 no va a estar en 1 quinto, sino que va a estar en 3 quintos, así que círculo bollo, hueco bollo, porque el 5 va a estar en 1, no en 3 quintos. ¿Estamos de acuerdo que ese es el gráfico? No sé si se llega a ver más o menos. Ok. Ahora, ¿qué veo acá? O sea, bueno, del ejercicio B, por ahí ven de hacer, si tienen alguna duda me dicen, pero es lo que ya hicimos en la clase pasada. Probabilidad de x mayor a tanto, menor o igual a tanto, háganlo simplemente usando la función de distribución. Evalúo en tanto, hago 1 menos tanto, hago el límite por izquierda, ese tipo de cosas.
Me interesa ir al C, que dice indicar si X es una variable aleatoria discreta, continua o ninguna. ¿Y qué les parece? Discreta. Discreta, ¿no? Sobre tengo estos escalones, es discreta. ¿Por qué es discreta? Bueno, porque básicamente, ¿en qué punto es la probabilidad de que X sea igual a esos valores? O sea, la probabilidad de X igual a quiénes no es cero, es decir, es mayor a cero. En los que hay En discontinuidades. 2, 4 y 5. En 2, 4, 5, que como dijeron por ahí, son en los que hay discontinuidades. En los que hay en los puntos de continuidad ya sabemos que como la función digamos, el valor de la función y el límite por la izquierda coinciden, porque es continua la función, da cero. Porque recuerden que esta probabilidad se calculaba como el valor de la función de distribución en el punto, ¿sí? Voy a poner para que sea más claro. Si quiero esta probabilidad, tengo que hacer esto, que va a la probabilidad de que X sea menor o igual que A, y restarle el límite por izquierda, que me da la probabilidad de que X sea menor estricto que A, entonces la diferencia solamente lo que queda es el X igual a A. ¿Sí? Si estos dos coinciden, que obviamente pasa si la función es continua, esto va a dar cero. Cuando no coinciden, la función es discontinua y es donde no da cero. ¿Ok? O sea que esto va a pasar para 2, 4 y 5. ¿Sí? Si se fijan, ¿cuánto es la probabilidad de que X sea igual a 2? 0,2. Es 0, claro, es un quinto, 0,2. ¿Por qué? Porque es f de 2, que es un quinto, menos el límite por izquierda, que el límite por izquierda es 0. Porque si vengo por acá voy a ser 0. O sea, estoy en 0 y sigo en 0. Nunca llego al 2, sí, estoy en 0. O sea que un quinto menos 2 es la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Quién me da eso gráficamente? El salto. ¿Sí? Este salto es la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Sí? Así que la probabilidad de que X sea igual a 2 es un quinto. En 4, la probabilidad de que X sea igual a 4, de la misma manera, viene dado por f de 4 menos el límite por izquierda. F de 4 es 3 quintos y el límite por izquierda es un quinto. El salto de un quinto a 3 quintos me da la probabilidad de que X sea igual a 4. El rango, exactamente. O sea, si es que es discreta, claro, el rango va a ser 2, 4, 5. Ahora lo notamos. La probabilidad de que X sea igual a 4 es 3 quintos menos un quinto, que es 2 quintos. Y es lo que vale este salto. Y la probabilidad de X igual a 5 es 1 menos 3 quintos, que es el salto este, que también es 2 quintos. O sea, esto es un quinto, esto es 2 quintos y esto es 2 quintos. ¿Sí? Esos son los 3 puntos con probabilidad distinta a 0, con probabilidad positiva. Si yo sumo esas probabilidades, me da 1. Entonces es una variable aleatoria discreta. Cuando yo tengo un gráfico donde hay saltos, pero entre salto y salto en algún lugar la función crece continuamente, ahí la suma de los saltos no me termina dando 1 y esa variable no es discreta, es una variable mixta en ese caso. ¿Sí? Si quieren después en algún momento la charlamos. Pero en principio, como la suma de estas 3 probabilidades me da 1, ¿sí? Entonces es discreta. ¿Sí? Es discreta y el rango, como dice por ahí Tomás, es 2, 4, 5. ¿Sí? El rango de X tiene 3 elementos, 2, 4 y 5. ¿Quién es su función de probabilidad puntual? Bueno, es una función que a cada uno de estos elementos le asigna su probabilidad y por lo tanto es la función que al 2 le asigna el 1 quinto, al 4 le asigna el 2 quintos y al 5 le asigna el 2 quintos. Manera simple de escribir eso y bien clara. ¿Con la tablita? Con la tablita, ¿sí? Podría ser por partes, con una llave y decir, bueno, si X es 2 tal cosa, si X... Pero lo más práctico es una tablita. ¿Sí? Pongo X, pongo la función de probabilidad acá, pongo 2, 4, 5 y 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 2 quintos. ¿Sí? Suma 1, esa es la función de probabilidad puntual. No, o sea, está claro que está diciendo que la probabilidad de 2 es esta, la probabilidad de 4 es esta, así que está bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Digo, para responder a esto, de cómo saco la probabilidad puntual a partir de la distribución, en el caso de las discretas, viendo los saltos. ¿Sí? Básicamente es 1 menos 3 quintos menos 1 quinto menos 0. ¿Está claro eso que me habían preguntado? Acá. Y con esto de paso completamos... Sí, sí, está clarísimo. ¿Está claro? Buenísimo. Y con esto de paso reemplazamos, hicimos el punto D, ¿sí? Que me pedía que sea discreta, indicar el rango y la función de probabilidad. Entonces, estamos con esto. Y ahora vamos con esto de acá. ¿Sí? Que es el punto... ¿La función de probabilidad vendría a ser la tabla? La función de probabilidad es la tabla. La función de probabilidad es una función cuyo dominio es el rango
A veces uno puede pensar que son todos los reales y entonces a todos los que no están acá les asigno probabilidad 0. En algunos casos es útil hacer eso. Pero si no, lo más usual es asumir que el dominio es el rango y el codominio, bueno, básicamente es un número entre 0 y 1. Entonces, otra manera de ponerlo que se ve, que tenga más cara de función, digamos, en algunos casos acostumbrados, sería decir, bueno, P de X es igual a y por partes, ¿sí? Un quinto si X es igual a 2, 2 quintos si X es igual a 4 o X es igual a 5. Esa podría ser otra manera de definirlo, que por ahí sí lo ves más como una función. Pero como es una función cuyo dominio tiene 3 elementos, también puedo poner esto, y esto se interpreta de esta manera, ¿sí? Pero esto tranquilamente representa la función de probabilidad. ¿Se entiende? De probabilidad puntual. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Nada. Entonces, el punto D, este era el punto C. El punto D me pide calcular esperanza, varianza, mediana y moda, ¿sí? Esperanza, vamos, ya que estamos para repasar. Esperanza de X, ¿cómo la calculo? Bueno, tengo que ir a la definición. Nosotros no dimos la definición de esperanza de una variable aleatoria cualquiera porque se complica. Dimos la definición de esperanza de una variable aleatoria discreta y de una variable aleatoria continua. Las discretas, si recuerdan, es esto, en general, ¿no? Para todos los valores de X del rango, hago X por su correspondiente probabilidad. Acá esa suma podría ser infinita, pero en este caso, esta suma tiene ¿cuántos términos? 3. 3. Claro, 3, porque el rango tiene 3 elementos, ¿sí? Entonces, X va a valer 2, 4 y 5. Se va a tener 2 por la probabilidad de 2, más 4 por la probabilidad de 4, más 5 por la probabilidad de 5. ¿Sí? Y bueno, después hago la cuenta que es 2 por un quinto. Esta es un quinto, esta es 2 quintos y esta es 2 quintos. Así que me queda esto. Por 2 quintos. ¿Sí? Y esto es 2 quintos, más 8 quintos son 10 quintos, más 10 quintos son 20 quintos, así que todo 4. ¿Sí? La esperanza es 4. Lo único que importa, lo que sí o sí no puede pasar es que caiga fuera del rango, así que si el rango va de 2 a 5, medio 4, está bien. Si hubiese dado 4,3 podía ser también. Y la esperanza no tiene por qué ser uno de los valores del rango porque es un valor promedio, ¿sí? Lo que no puede caer es fuera del intervalo 2-5, eso seguro. Digo, como para un chequeo rápido de si no hice algo demasiado mal. Manera rápida de hacer esto, ¿se acuerdan? Hago esta cuentita acá. Entonces directamente es 2 por 1 quinto, 2 quintos. 4 por 2 quintos, 8 quintos. 5 por 2 quintos, 10 quintos. O nada, si quieren pongan 2. Pero sumo todo. Me da 4. Esa es la esperanza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas ahí? Sí. Sí, sí. Sí. Perfecto. Me pide la varianza también. Para hacer la varianza, lo que puedo recordar, o sea, puedo ir a la definición, pero es medio molesta usar, por eso suelo usar una otra fórmula, que no es la definición, pero que se llama fórmula de cálculo, que es la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado. Y no, esas cosas no son iguales, son diferentes, ¿sí? Ya que vieron la clase 4, siendo la terminología de esa clase, esto es lo que se llama como Momentos. bien, momento de orden 2, o por arriba momento natural o absoluto de orden 2, y la esperanza lo que se llama momento absoluto de orden 1. Igual si digo momento de orden 2, se sobreentiende que es el de la M. Este es el momento de orden 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? O sea que es M2 menos M1 al cuadrado, es la fórmula de cálculo de la varianza. ¿Cómo calculo el momento de orden 2? Bueno, en vez de la esperanza de X, tengo que hacer la esperanza de X cuadrado. Por definición, eso implicaría ver cuál es la distribución de la variable X al cuadrado, que es una nueva variable. Es una nueva variable con qué rango la variable X cuadrado. Voy a borrar esto porque ya no necesito y no tengo espacio. No, sí lo necesito, pero bueno, dejo el gráfico. Última, después lo vuelvo a copiar. La variable X cuadrado, pongámosle que le llamo Y. ¿Qué rango tiene? 2, 16 y 25 sería. 4, 16 y 25. 4, 16 y 25. Son estos valores al cuadrado. ¿No? O sea, es una nueva variable
con un nuevo rango, 4, 16, 25, con una nueva función de probabilidad, en realidad similar a la del final, pero digo, yo podría poner la función de probabilidad de i, va a ser 4, 16, 25, con probabilidad de un quinto, 2 quintos, ¿no? Porque para que salga el 4, x tiene que haber sido 2, y esto tiene probabilidad de un quinto, y así. Acá medio como que se ve como que es la misma función, 4, 16, 25, perfecto. Acá medio que se ve que es la misma función, pero a uno le podría pasar que acá hubiese habido valores negativos, por ejemplo, que hubiese habido un -2 y un 2, y esos dos van a parar al 4 cuando lo subo al cuadrado. Y las probabilidades se suman, ¿sí? Entonces, bueno, uno puede hacer las cuentas. Creo que esto igual en la clase teórica lo hice, con un ejemplo así. Sí, había un -1. ¿Cómo? Había un 1 y un -1, entonces. -1 que al cuadrado daban 1, ¿no? Y entonces sumaba las probabilidades y como que me quedaba más, con otros valores las probabilidades. Entonces, por definición, la esperanza de x cuadrado, que es la esperanza de y, sería esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, ¿sí? Pero vimos una fórmula que digo, acá parece muy trivial, pero en otros casos no es tan trivial, y cuando es continua es menos trivial todavía y es útil, que me dice, sí, pero si vos querés la esperanza de x cuadrado, y no te interesa en particular cuál es la distribución de esa nueva variable u otras cosas, y no te querés calcular una esperanza, tenés una manera de hacerlo sin ponerte a ver todo esto, ¿sí? Omitís todo esto, no haces ese análisis, y simplemente lo que haces es, donde antes ponías x, ahora pones x cuadrado, en la fórmula de la esperanza, ¿sí? O si tenés la esperanza de e a la x, donde antes tenías x, pones e a la x, y así. Parece medio una obviedad, pero no es la definición de esperanza. Nosotros dimos la definición de esperanza una variable, y para calcular la esperanza de la x, uno debería ir a ver la distribución de e a la x. Pero bueno, tenemos esta fórmula, que acá por ahí parece medio paga, pero en el caso continuo no es tan obvia, que me evita tener que ponerme a ver qué distribución tiene esa nueva variable. Directamente me dice, mira, esto es una propiedad, digamos, ¿sí? Un teorema. Directamente, donde antes ponías la x, pones la cosa que pongas acá. Si tienes la esperanza del logaritmo de x, pones el logaritmo natural de x. Y listo. ¿Se entiende eso? ¿Vamos? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente en vez de poner 2, 4, 5, voy a poner 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Y hacer la cuenta. Obviamente, una manera práctica de hacer esto rápido es poner x cuadrado por p de x y acabo la cuenta. 2 al cuadrado 4 por 2 quintos es 8 quintos. 4 al cuadrado 16 por 2 quintos es 32 quintos. 5 al cuadrado 25 por 2 es 50 quintos. Lo dejo así para poder hacer la suma. Sumo me da 8 más 32, 40, 50, 90 quintos. Y 90 quintos es 8, no, 18. 6 quintos, 18. 18, ¿sí? O sea que esto me da 18. O sea que el momento de orden 2 es 18, ¿sí? Por lo tanto, la varianza es el momento de orden 2, que es 18, menos la esperanza que había dado 4, al cuadrado, 18 menos 14, ¿no? Sí, 18 menos 16, 2. Profe, perdón. En el primer término, digamos, es 4 por un quinto. Vos pusiste 8 quintos. No. Porque multipliqué por esto. Gracias. Es 4 por un quinto, es 4 quintos. 16 por 2, 32 sí. 25 por 2, 50 sí. Ok, bien. Entonces no me da 18, no me da 90 quintos, me da... Ya 86 quintos. Y 86 quintos es 86 quintos, ¿no? Listo, se me da 86 quintos. Bueno, entonces da... Pensé que iba a dar más lindo. Bueno, 86 quintos. 17,2 es. Menos 4 al cuadrado, 17,2. Esto es 17,2. Y esto es 16. O sea que me da aproximadamente, o no, aproximadamente no, exacto, 1,2. Te da 6 quintos, sí, eso. 1,2, 6 quintos. Lo importante de todo esto, que este es medio más grande que este. Sí, la varianza, por definición, es la esperanza de algo al cuadrado si tiene que dar positivo. O sea que si este me llega a dar más chico que este al cuadrado, es porque hicimos alguna cuenta sí o sí. Ok, eso siempre sí o sí tiene que pasar, porque esto en realidad es la definición de la esperanza de algo al cuadrado. Eso sí o sí tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Estamos. Vamos con la mediana y la moda, que es lo último que me pide el ejercicio y que es lo que me habían preguntado inicialmente. Pero ya que estamos, aprovechamos para repasar todo. Vamos a ponerlo con lo fácil. ¿Qué es la moda? Bueno, en una distribución de frecuencias, ¿sí? Cuando uno tiene observaciones,
¿Qué es la moda? Yo tengo un montón de números. La moda es El valor que más se repite. el valor que más se repite, el valor con mayor frecuencia absoluta. ¿Sí? Y relativa también porque es lo mismo. Acá, que estamos hablando de una regla de probabilidades, es el valor que tiene mayor probabilidad. Bueno, vamos a borrar la función de probabilidad. Era x px 2, 4, 5, un quinto, 2 quintos, 2 quintos. ¿Sí? Es el valor con mayor probabilidad, que en este caso no hay un valor con mayor probabilidad. Hay dos que tienen la máxima probabilidad, que son el 4 y el 5. En este caso hay dos modas. ¿Sí? Si esto fuera un quinto, 3 quintos, un quinto, sería el 4 la moda. Como tengo dos que tienen la probabilidad más alta, estos dos son las modas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Una pregunta, es el valor de X que más se repite, ¿no? El valor de X no es la probabilidad más alta, sino el que tiene la probabilidad más alta. Ah, perfecto, gracias. Perfecto. ¿Qué pasa con las continuas? Similar, ¿sí? En las continuas, si yo tengo, no sé, esta función de densidad, la moda va a ser el valor que tiene la densidad más alta. ¿Ok? O sea, va a ser este valor de acá. ¿Estamos? La única dificultad con esto, tal vez, creo que habíamos, no sé si habíamos visto este ejemplo el otro día, pero no. Pero la única dificultad es que si yo tengo, por ejemplo, esta densidad, ¿sí? Y después la densidad sigue acá, y acá, puede ser esto, esto y esto. Vieron que charlé en las clases teóricas, esto después cualquier cosa en la próxima le charlamos con más detalle, que las densidades tienen como cierta ambigüedad en la definición. O sea, en realidad no podría, acá no lo estoy marcando, porque yo podría decir que acá vale esto y no esto, o podría decir que vale esto y no esto, o podría poner un valor en el medio. Y en las densidades tengo esa libertad básicamente porque se usan para integrar, y al integrar el valor en un punto no cambia nada, ¿sí? Cambia el valor en todo un intervalo si lo cambio, y sí, pero si cambio un solo punto no cambia nada. Entonces, si yo dejara, por ejemplo, esto pensado así, con este hueco acá, ¿cuál es el punto donde la densidad es más alta? Sí, pongámosle que acá fuera el 8 y acá está el 0. ¿Hay un punto con la densidad más alta? ¿Hay un máximo de la función? ¿El máximo está en 8? Puede ser que no. No, porque en 8, claro, no. Porque en 8 la densidad vale 0, así que claramente ahí no está el máximo. Entonces está en 7,9 y no, porque el 7,99 es más alto que el 7,9. Y el 7,999 es más alto que el 7,99. O sea, en realidad no hay un máximo. Pero no hay un máximo por el simple motivo de que se me ocurrió poner que esto es para los menores a 8 y esto es para los mayores iguales a 8. Pero si lo ponía al revés, el máximo estaba en 8. No voy a darles una definición completa de esto, pero existe algo que se llama supremo esencial, que es básicamente, bueno, el lugar donde está donde casi que está el máximo, ¿sí? Donde si hago las cosas bien es el lugar donde está el máximo. Entonces, ¿dónde va a estar la moda esta de densidad, independientemente de qué entienda que está pasando en el 8? O sea, ¿dónde está la máxima densidad? Básicamente. Independientemente En el 8. del 8, ¿sí? Independientemente del detallecito de que si lo pongo acá sí, si lo pongo acá no, la máxima densidad está en el 8, ¿sí? O justo alrededor del 8. Entonces, la moda en este caso sería 8, independientemente de la definición que dé la densidad. ¿Se entiende? ¿Tengo una consulta? Sí. En este caso, el gráfico no es una función de distribución. No, es una función de densidad. Fíjate que fuera de distribución, yo no podría de acá volver a bajar al 0. Tendría que, si ponerle que esto fuera el 1, tendría que seguir ahí. Exactamente. Okay. Obviamente, es una función, para que esto sea una función de densidad, este valor tendría que ser tal que esta área sea 1. O sea, que tendría que ser algo que por 8 dividido 2, porque base por altura dividido 2 es el área de un triángulo, me dé 1. Así que debería ser un cuarto. ¿Sí? Para que sea una densidad. Pero, digo, más allá de eso, no podría ser nunca una distribución porque no puede bajar una distribución. ¿Sí? Así que bueno, en este caso, independientemente de lo que yo interprete que pasa en el 8, diríamos que la moda es 8. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿y qué pasa con la mediana? La mediana es el punto donde se acumula ¿qué?
La mitad de los 50%. datos. 50, claro, la mitad de los datos, en el caso de fueran frecuencias, 50% de probabilidad, 0,5 de probabilidad, si lo pienso en términos probabilísticos. Con lo cual voy a hacer esto un cachito más grande para que se vea mejor. ¿Sí? Teníamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, que este era el 1, este era el 1 quinto, este era el 3 quintos. 2, 4, 5. Y teníamos 0. Salto al 1 quinto. Al 4, salto al 3 quintos. Salto al 1. Y ahí me queda. ¿Sí? ¿Dónde está el 0,5 probabilidad acá? Bueno, esto es 0,4 y esto es 0,6, que está acá. ¿Sí? Acá está un medio. ¿Sí? Entonces la pregunta es, no hay un lugar donde mi probabilidad acumulada sea exactamente 0,5. En este caso, no hay fíjense que en ningún lugar la función de esta probabilidad, así que la borro para no confundir. No hay ningún lugar, ningún valor donde la función de distribución, que es la que me da lo acumulado, valga 0,5. Pero sí hay un punto donde antes de eso la probabilidad era menos que 0,5. O menor o igual. Y después de eso es mayor o igual. ¿Que dónde es? El 4. En el 4. Si se fijan, el 4 es justo donde antes de eso estaba abajo del 0,5. Estaba abajo esta línea. Y después de eso estoy arriba. Entonces la mediana es 4. O sea, la definición de mediana, la definición correcta de mediana no es que es un punto donde la función de distribución vale 0,5, que puede haberlo o no, sino que es un punto donde la función de distribución en los valores menores o iguales que eso vale menos que 0,5. Perdón, vale menor o igual que 0,5. Y en los mayores o iguales que eso vale mayor o igual a 0,5. Si hay un punto donde la función de distribución vale 0,5, o sea, ustedes tienen esto. Eso tiene una función que es así. Este está el 1, ¿no? Y hay un punto donde la función vale 0,5. Bueno, esa es la mediana. ¿Sí? Después pueden hacer los otros ejercicios y la próxima si no me consultan, pero ahí sí estaría la mediana. ¿Ok? Pero si no lo hay, simplemente hay un punto donde antes de eso es menos y después de eso es más, también ahí es la mediana. ¿Se entienden eso? Hay un caso más que me queda comentarles, pero hasta ahí estaríamos. Sí, perfecto. Profe, entonces sería el primer número, digamos, que logre superar el 0,5, si no hay 0,5. En realidad no es necesariamente el primero porque podría no haber uno único. Y ahora te muestro el ejemplo. Ponés acá esto. Ponele que vos tenés esto. ¿Sí? El primer número donde vos alcanzás el 0,5 es el 1 medio. Perdón, es el 1. Pero hasta el 3 seguís en 1 medio y después ya saltás. En ese caso, todos los números entre 1 y 3 se dice que son medianas de la distribución, o medianas de la variable aleatoria. ¿Sí? Y se habla normalmente de un intervalo mediano. El 1-3 sería un intervalo mediano. ¿Sí? Es como un caso donde, bueno, está bien, no hay una, así como puede haber más de una moda, puede haber más de una mediana. ¿Sí? En ese caso, todos los números entre 1 y 3 se consideran medianas y el intervalo se habla de un intervalo mediano. ¿Se entiende? Es como ese caso en donde me quedan 0,5 constante, bueno, podría pasar esto. Si no, los otros, o hay un punto donde vale 0,5 y después es más, o me paso de abajo a arriba de 0,5 y de todas maneras en ese lugar está la mediana. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Estamos? Bueno, son las 11. Contesté por lo menos todo lo que me habían preguntado. En principio tenemos clase el jueves para hablar ya de las clases, o sea, de las dudas que hayan quedado, pero ya de las clases 5 y 6, que son, o sea, las 5 que supuestamente vieron el jueves, o de esas dije para ver el jueves, que esperen que estoy en técnica vectorial, esperen que vuelvo. Estadística 2. La clase 5 que es sobre, bueno, primero hablo un poco de la función gamma y la función beta, que tiene que ver con los ejercicios 12 y 13 de la práctica 0, que es una herramienta que vamos a usar en el resto de la materia, por eso hay que mencionarla. Eso, digamos, queda como medio suelto, pero vamos a hablar de eso. Y después empezamos a hablar de la función generadora de momentos. ¿Sí? En la clase 6 también hablamos de algunas cosas de la clase 0, pero después seguimos con la función generadora de momentos. ¿Sí?
Y en la clase 7 vamos a seguir con las cosas generales momentos, pero bueno, vamos de a poco. Vamos como echando cositas que quedan de la práctica 0 con cosas ya de la práctica 1. Si ustedes ven que vienen muy atrasados o que hay demasiadas dudas, me avisan y ponemos una clase para el miércoles. ¿Sí? Que de todas maneras igual tienen que ver la clase 6. Y si no, nos vemos directamente el jueves ya para hablar de estos temas y bueno, las dudas que hayan quedado. ¿Ok? Te hago una Bárbaro, consulta. gracias. Sí, decime. ¿Vos qué me recomendás que haga? Yo ya hice los de 12 y 13 de gamma y beta. Perfecto. ¿Decís que empiece con lo de la función generatriz, o sea, la práctica 1, o que de la práctica 0 haga del 14 para... Del 14 para adelante los vamos a ir viendo, por ejemplo, en la clase 6 hablamos de los del 14 y del 15 y en la clase 7 hablamos de los que quedan. no. O sea que en realidad andamos echando, pero ya anda arrancando con los temas de la práctica 1. Así no te atrasas. Listo, genial entonces. Profe, una última duda. Sí, decime. La mediana de las variables aleatorias continuas es, no sé si la dijiste. La mediana, Sí. sí, ahí sigue el punto o los puntos donde la función de distribución vale 0,5. Porque en las continuas sí o sí va a haber un punto que vale 0,5 porque al ser continua no se saltea el 0,5. ¿Sí? Hay un teorema, de hecho, que se llama los valores intermedios que dice que todos los valores entre uno y otro de las funciones continuas los toman. O sea que sí o sí va a haber por lo menos uno donde es 0,5 y ahí está la mediana. Perfecto. Sí, Ok. sí, perdón, gracias. No, buenísimo. ¿Estamos? Bueno, yo después les subo la clase, ¿sí? En un rato, para por cualquier cosa. Bueno, Perfecto. nos vemos. Muchas gracias, profe. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Gracias. Hasta luego. Vale, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, hasta luego.